Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con: Como mago, quiero ser un espíritu heroico. Capítulo 0701. La ira de Gilgamesh. Te encontré, el mago blanco. La condición de Gilgamesh en ese momento no era muy buena. Aunque no había heridas evidentes en su cuerpo, la armadura dorada que originalmente llevaba estaba completamente destrozada. Solo quedaba una armadura hecha jirones en la parte inferior de su cuerpo, y la parte superior estaba completamente desnuda, revelando un cuerpo cubierto de patrones divinos rojos. Gilgamesh había sacado para defenderse del ataque del sol fueron todos destruidos, y la luz de la ejida también se atenuó, y Gilgamesh la devolvió al tesoro. Gilgamesh miró a Rhodes con sus ojos escarlata, y su mirada atravesó la garganta y el corazón de Rhodes como una serpiente venenosa. ¿Estás realmente enojado? Ahora, siente el regreso del mito. Las cadenas del cielo se extendieron indefinidamente como una serpiente viviente, arrastrándose hacia donde estaba Rhodes. La espada de la separación agitó el viento del tiempo y el espacio. Y detrás de Gilgamesh, esta vez había miles de ondas doradas. Es realmente aterrador. Sintiendo la mirada que parecía haberse materializado y posado sobre todas las partes de su cuerpo, Rhodes se rió entre dientes y agitó la mano. Una fuerza invisible sostuvo al desconcertado Kenneth. Señor Rhodes, ¿qué está haciendo? Kenneth miró el rostro temeroso de Rhodes y preguntó en tono tembloroso. Para protegerte. No quieres que ese tesoro dorado te convierta en cenizas, ¿verdad? Rhodes sonrió pacíficamente, pero Kenneth se sintió cada vez más incómodo al ver esa sonrisa. Lord Rhodes, ¿puedo preguntarle cómo planea protegerme? Bueno, no hay tiempo para explicaciones. Ups. No hay tiempo para explicaciones. Rhodes se rascó la cara con el dedo índice y dudó un momento. Justo en ese momento llegó el tesoro de Gilgamesh, por lo que desistió de la idea de explicar. Pero, no preguntes, simplemente ve. Luego, con la mirada de pánico de Kenneth en su rostro, Rhodes usó su poder mental para arrojar a Kenneth al cercano río Weiyuan. Lord Kenneth. Desde la distancia se oía la voz aterrorizada de un lancero azul. Justo cuando la batalla entre Gilgamesh y Rhodes estalló nuevamente, varias otras personas que habían sido atacadas directamente por magia de nivel militar en el campo de batalla también recobraron el sentido. Dejando a un lado a Diarmuid, que corrió al río para rescatar a su amo, Artoria fue quien sufrió el mayor daño por el hechizo entre los tres espíritus heroicos. Aunque tenía un poder antimagia de nivel A, el ataque de Rhodes fue juzgado como un hechizo según las reglas del Santo Grial, lo que también redujo mucho el daño que debería haber sufrido el espíritu heroico. Sin embargo, el poder del hechizo instantáneo, Sunburst lanzado por Rhodes era demasiado fuerte. A pesar de que se vio muy debilitado por la resistencia mágica de nivel A, aún conservaba el poder de nivel B cuando golpeó a Altria. En pocas palabras, Altria ahora es como si la hubieran golpeado de frente con un Geabol, un arma mortal penetrante, y tiene suerte de estar viva. La ropa y la armadura estaban rotas, y el vestido azul original estaba hecho jirones, dejando al descubierto los hombros blancos como la nieve. Altria miró al cielo con ojos sin vida y sangre en la comisura de su boca. Ahora apenas podía mantenerse en pie sostenida por la espada sagrada en su mano. Ya estaba en trance y comenzó a extraer inconscientemente una gran cantidad de poder mágico de Irisbiel para restaurar su cuerpo. Si Rhodes estuviera jugando en este momento, el audio del sistema probablemente le estaría diciendo frenéticamente: estamos atacando a nuestra propia gente. Esta escena es realmente extremadamente trágica. En el cielo, Iskandar, montado en el toro sagrado, observaba la escena infernal que se desarrollaba a continuación. A pesar de haber vivido innumerables batallas, el intrépido rey de los conquistadores no pudo evitar mostrar un atisbo de miedo. En el ataque de ahora, en realidad no escapó del rango de ataque de hechizo instantáneo, explosión solar. Después de asegurarse de que no podía escapar del rango de ataque del hechizo en tan poco tiempo, activó directamente su propio noble fantasma barrera inherente, ejército del rey, y escapó del ataque escondiéndose dentro de la barrera inherente. De lo contrario, con su poder mágico solo en el nivel de I, a diferencia de Gilgamesh, que posee una gran cantidad de tesoros protectores antimagia, probablemente sería eliminado de inmediato si enfrentara ese ataque directamente. Aunque el ataque de Rhodes no alcanzó el nivel A, también superó el nivel A. Incluso si hubiera 100 caballos Pegasos como Medusa, serían evaporados por el sol artificial. No quiero volver a enfrentarme a este tipo de ataque. Iskandar sostuvo con una mano a Weber, que poco a poco se despertaba, pensando en el sol de ese momento, y finalmente sonrió amargamente. Su noble fantasma más poderoso, en términos simples, es abrumar a su oponente con números. Decenas de miles de espíritus heroicos pueden aplastar a los espíritus heroicos de tipo cuerpo a cuerpo. Pero si se enfrenta a un enemigo al que le gusta usar AoE salvaje, el poder de ataque de su barrera inherente será ligeramente insuficiente. Capítulo 0702. Alejandro enturbia las aguas. Lo siento, saber, pero ahora no es el momento de involucrarme en este lío. Iskandar miró a Weber, que poco a poco se estaba despertando en sus brazos, luego miró a Altria, que se estaba recuperando poco a poco abajo, y condujo el carro de bueyes hacia el cielo. Al mismo tiempo, Artoria, de pie en el suelo en llamas, recuperó lentamente la conciencia gracias al suministro casi infinito de poder mágico de Irisbiel.
El vestido azul y la armadura plateada recuperaron su antigua gloria, y no había rastro de las llamas en su piel clara, pero había una neblina persistente en los ojos de Altria. Mientras el sol se ponía en el cielo, ella corrió tan rápido como pudo hacia un edificio residencial cerca del muelle. En el balcón, Altria vio claramente a una niña que estaba atónita por haber visto el sol. Octingentésimo nonagésimo tercero, solo un poquito más. Este fue el último pensamiento en la mente de Altria cuando estaba a punto de tomar la mano de la niña. De repente, se produjo una explosión de calor y una luz intensa que pareció derretirla por completo. Solo pudo observar a la pequeña niña vaporizada por la temperatura de miles de grados centígrados frente a sus ojos. He confirmado, Rodfren Yogdomirenya, que en verdad eres un hereje malvado. Sosteniendo un puñado de polvo blanco grisáceo en su mano, Altria miró hacia una determinada dirección en el cielo nocturno, y una mirada inexplicable brilló en sus ojos. Bajo el cielo nocturno iluminado por la luna, el arcanista de blanco estaba usando la levitación para participar en un duelo aéreo único con el Rey Dorado, que estaba volando por el aire con un tesoro desconocido. El tesoro del rey se desplegó a su máxima fuerza, proyectando miles de tesoros a la vez, atacando a Rodas desde todas las direcciones al mismo tiempo. Los nobles fantasmas, que no eran menos poderosos que los misiles, atacaron los alrededores indiscriminadamente. Sin embargo, el ataque masivo de los nobles fantasmas no produjo mucho efecto. Rhodes continuó flotando en el aire a un ritmo pausado y ni siquiera hizo mucho para esquivar. La pared mental de color azul claro que rodeaba a Rhodes, como una capa de gasa, era como un escudo invencible, protegiendo a Rhodes desde todos los ángulos y bloqueando todos los ataques de Gilgamesh fuera de la capa de gasa. Maldita sea. ¡Qué odioso! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo romper esta barrera? ¿Qué demonios es esa cosa azul? ¿De verdad puede bloquear los ataques de los fantasmas nobles de rango A? De Gilgamesh se llenó de ira. La despreocupada defensa de Rhodes ante todos sus ataques hizo que el antiguo rey sintiera una humillación sin precedentes. Al mismo tiempo, se sentía aún más avergonzado y molesto por la forma en que su enemigo se exhibía delante de él. En ese momento, ya no pudo mantener su calma inicial. Después de todo, la calma de Gilgamesh se basaba en su poderosa fuerza. Y ahora, el poder de Rhodes es obviamente mucho más fuerte que el suyo. Y esto es precisamente lo que Gilgamesh no puede tolerar. En ese caso, me darás una muestra del ataque de todos los nobles fantasmas de rango A. Mientras Gilgamesh se ponía furioso, el tesoro del rey aumentó la intensidad de su ataque. Los ataques de los nobles fantasmas se convirtieron en una verdadera lluvia y la densidad de los ataques alcanzó un nivel sin precedentes. Si en este momento, todavía fuera Artoria y los otros tres espíritus heroicos quienes enfrentaran el ataque de Gilgamesh, la cuarta guerra del Santo Grial probablemente habría terminado. Sin embargo, incluso este nivel de ataque feroz no pudo dañar a Rhodes en absoluto. Aunque el poder de la distante antorcha estelar es limitado, es tan poderoso que Gilgamesh no puede entenderlo. Maldita sea. Si Mira pudiera ser utilizada en este momento, Gilgamesh miró la espada de separación en su mano. En este momento, nunca se había quejado tanto de la velocidad de carga de energía de su propio tesoro. Sin embargo, aunque Gilgamesh luchaba felizmente, Rhodes no tenía la intención de perder el tiempo luchando con Gilgamesh. Aunque seguir perdiendo el tiempo no me causará ninguna pérdida, pero, es demasiado aburrido. Que esto termine por hoy, Gilgamesh. ¿Juego? ¿Estás bromeando? Bastardo. Debes morir aquí esta noche. Jeje. No estás calificado para decidir mi vida o mi muerte. Con una mueca de desprecio, Rhodes levantó la mano y una ola invisible de pensamiento brotó instantáneamente de la palma de Rhodes. En el cielo nocturno, un viento invisible se extendió en todas direcciones, y una explosión mental de área amplia, que era docenas de veces más poderosa que la que mató a Assassin, se extendió en forma esférica, golpeando directamente al indefenso Gilgamesh. ¿Qué? Gilgamesh fue derribado y quedó aturdido debido al shock mental. Lo que vio fue a Rhodes mostrando una sonrisa burlona y luego desapareciendo en pedazos de luz. El antiguo rey de oro fue arrojado al aire como basura y aterrizó directamente en la pila de ruinas que se habían convertido en cenizas. Capítulo 0703. La lealtad de Diarmuid. HMPH. Simplemente recuéstate y relájate, rey héroe. Una explosión mental de área amplia, Rhodes se burló y miró hacia el lugar donde cayó el rey héroe. En el universo, el poder del emperador es mucho mayor que el de un solo planeta. Incluso si solo la parte física de Rhodes regresó esta vez, el poder mental transmitido por la antorcha a 400 años luz de distancia no es mucho, pero es suficiente para aplastar el nivel del espíritu heroico. Sin mencionar al sirviente, quien fue invocado como familiar y recibió una clase que redujo enormemente su fuerza. Entonces, Rhodes chasqueó los dedos y se activó el hechizo de movimiento espacial. Rhodes apareció instantáneamente junto a Altria, con una mano sobre su hombro. Al darse cuenta de que la persona que la sujetaba por el hombro era Rhodes, Altria inconscientemente apretó su agarre en la espada invisible. Cuando estaba a punto de decir algo, de repente sintió una pantalla negra frente a sus ojos. Altria al levantarse. Había estado leyendo las mentes de todos los presentes y, por supuesto, sabía lo que estaba pensando Altria. ¿Destruirme? Mirando a Altria dormida, Rhodes sonrió juguetonamente. Parece que es hora de hacer algunos planes de entrenamiento razonables para ti. Junto con la burla de Rhodes y la pálida luz azul de su corazón, después de un destello de luz, las figuras de Rhodes y Altria desaparecieron en el muelle de la ciudad de Fuyuki.
En las ruinas, cuando Gilgamesh despertó del mareo de la explosión mental y apartó las ruinas que lo cubrían, lo único que vio fue un muelle vacío. Maldita sea, maldita sea. En el muelle de la ciudad de Fuyuki, que se había convertido en un purgatorio, el rugido diabólico de Gilgamesh resonó en el cielo. Tos, tos, maldito Rhodes, tos, tos. En el río Mion, a 1000 metros del campo de batalla en el muelle de la ciudad de Fuyuki, Kenneth flotaba en el agua sosteniendo un trozo de madera medio quemado. Tosió el agua del río que inhaló y se la metió en los pulmones debido a la repentina caída al agua, e inconscientemente maldijo a Rod por arrojarlo al río. Cuando Rhodes arrojó a Kenneth al río, también utilizó su poder mental para amortiguar gran parte de su inercia cuando cayó al agua. Sin embargo, Rhodes probablemente no esperaba que Kenneth, un estudiante destacado en la torre del reloj, no supiera nadar. Además, debido a que el efecto de la interferencia anterior con el poder mental aún no había disminuido, Kenneth era completamente incapaz de movilizar el poder mágico en su cuerpo, y la idea de usar el fluido de médula del espíritu lunar para salvarse se convirtió en una charla vacía. Kenneth quería vengarse de Rod, pero cuando pensó en el sol que explotó en el muelle de la ciudad de Fuyuki, se estremeció inconscientemente y la cara sonriente de Rod apareció de repente en la mente de Kenneth. Este poder no es más débil que el noble fantasma de un espíritu heroico. En la torre del reloj, el único que puede luchar contra Rodfrene y Eudombrenia es probablemente el mariscal mágico, ¿verdad? Pensando en esto, y recordando su feo comportamiento anterior frente a Rhodes, Kenneth se sintió avergonzado y molesto, y al mismo tiempo, no pudo evitar sentir una enorme sensación de frustración. Kenneth no pudo evitar sentirse avergonzado cuando recordó cómo había jurado derrotar a Rhodes. ¿Ese nivel de poder está realmente al alcance de los seres humanos?, murmuró Kenneth distraídamente por un rato, hasta que la madera carbonizada que sostenía emitió un crujido crujiente, y entonces se dio cuenta de su estado actual. Justo cuando Kenneth estaba a punto de hundirse hasta el fondo del río, una figura verde que era casi invisible para el ojo humano y que corría hacia la superficie del río desde la distancia a una velocidad tan rápida como una ráfaga de viento, apareció gradualmente en los ojos de Kenneth. Maestro. Soy Diarmuid Odinar, tarde. En ese momento, Kenneth sintió por primera vez que el rostro de Diarmuid parecía tan agradable a la vista. En el casco antiguo de Fuyuki, la familia Tousaka. Decorada con un antiguo estilo europeo, Sakatokiyomi y Kotomine Kirei se miraron y ambos vieron la sorpresa y la falta de palabras reveladas por el otro. A través de la información enviada por otros asesinos, Sakatokiyomi y Kotomine Kirei vieron claramente la batalla aérea entre Rhodes y Gilgamesh. Sakatokiyomi miró a Kotomine Kirei. Aunque la otra parte no dijo nada, él podía sentir claramente lo que quería expresar. Gilgamesh, derrotado. Este Rodfrene Yugdomiren ya siempre puede sorprender a la gente. Sosteniéndose la frente, Sakatokiyomi dijo mitad con emoción y mitad con angustia. Originalmente, Sakatokiyomi permitió a Gilgamesh atacar a 3 espíritus heroicos al mismo tiempo para probar la fuerza del oponente. Gilgamesh huyeron en pánico. Sakatokiyomi, quien había confirmado la fuerza de Gilgamesh una vez más, ya había planeado usar los sellos de comando para hacer que Gilgamesh se detuviera. Pero el movimiento de Rhodes inmediatamente tomó a todos por sorpresa, especialmente a Sakatokiyomi, quien pensó que era invencible después de poseer a Gilgamesh. Capítulo 0704 Sakatokiyomi asume la culpa. Rhodes utilizó para derribar a Gilgamesh no solo destruyó la confianza de Tokiyomi en ganar, sino que también asestó un duro golpe a la confianza en sí mismo de Tokiyomi como mago. Maestro, ¿necesita que le pida a Assassin que prepare un nuevo asesinato? Kotomine Kirei miró al silencioso Sakatokiyomi y preguntó tentativamente. No, olvídalo. A partir de esta noche, todas nuestras acciones se trasladarán a un escenario encubierto. Después de un momento de silencio, Sakatokiyomi rechazó de inmediato la sugerencia de Kotomine Kirei. Acabas de ver lo que hizo Rod. Assassin no tiene ninguna posibilidad de ganar en combate cuerpo a cuerpo. La poderosa fuerza de Rod hizo que Sakatokiyomi recuperara su cautela como mago ortodoxo. Dado que la fuerza de Gilgamesh ya no es absoluta, la familia Tosaka debe ajustar toda la estrategia de esta guerra del Santo Grial. Entre ellos, Assassin, que originalmente solo se usaba como reconocimiento y artillería, y podía usarse para realizar pequeñas operaciones en secreto, de repente tuvo un estatus más alto en el corazón de Sakatokiyomi. En este momento, necesitamos urgentemente que las fuerzas de todos los partidos se unan a nosotros. Si es posible, incluso debemos considerar unir fuerzas con otros maestros. Assassin tiene capacidades de reconocimiento extremadamente excelentes, de las que no podemos prescindir. Entendido, maestro. A partir de ahora, le ordenaré al asesino que tenga cuidado. Bueno, gracias por tu arduo trabajo, Kirei. Mirando a Kotomine Kirei, quien se inclinaba ante él, este discípulo que lo dejó extremadamente satisfecho, Sakatokiyomi reveló una rara expresión de satisfacción esa noche. Y donde Sakatokiyomi no podía ver, una mirada de pérdida apareció en el rostro helado de Kotomine Kirei, que había permanecido sin cambios durante miles de años. Esta noche, Kotomine Kirei no pudo ver al hombre en el que había estado pensando día y noche, Emiya Kiritsuru, el hombre que creía que podía comprenderlo y darle sentido a su vida sin sentido. Esta situación hizo que Kotomine Kirei se sintiera muy deprimido. Por primera vez sintió algo llamado aburrimiento. Como no puedo esperar a que aparezcas, tomaré la iniciativa de encontrarte. Kotomine Kirei tomó una decisión en secreto.
En una alcantarilla oscura en algún lugar, el mariscal y Ryunosuke, que estaban observando la situación de la batalla en la ciudad de Fuyuki a través de una bola de cristal usando magia de observación remota, se miraron con confusión en sus rostros. Oye. Maestro, ¿realmente vamos a luchar contra este tipo de monstruo? Ryunosuke Uryu miró con horror el área del muelle que Rod había convertido en un purgatorio, y un sudor frío seguía corriendo por su cabeza. De hecho, era un criminal que disfrutaba de matar como arte y había creado personalmente muchas escenas que definitivamente serían consideradas el infierno a los ojos de la gente común. Pero comparado con el infierno que solo produce miedo, el purgatorio que combina miedo y shock es obviamente más conmovedor. Ryunosuke Uryu es un asesino, no tiene conciencia de la muerte. También le teme a la muerte, así que cuando vio el ataque de Rode que parecía destruir el mundo, Ryunosuke Uryu retrocedió instintivamente. El mariscal vio el sol extremadamente brillante, su corazón también quedó profundamente conmocionado. Las emociones extremadamente excitadas causadas por ver al santo en quien había estado pensando día y noche también se aliviaron. Gilles de Rais, otrora gran mariscal del ejército francés durante la guerra de resistencia, todavía tiene un alto nivel de conocimiento de la situación general. Ese espíritu heroico dorado tiene el poder de suprimir fácilmente a 3 espíritus heroicos. No es exagerado decir que es el espíritu heroico más fuerte en esta guerra, y ese mago blanco. El mariscal se tocó la barbilla, pensando en la enorme y deslumbrante bola de fuego, y luego pensando en aquellos que había convocado. El mariscal miró inconscientemente a un monstruo marino que estaba a su lado y lo comparó con el sol usado por Rode. De repente, descubrió que el monstruo marino que invocó se volvió inofensivo. Vamos, esperemos un momento, girando la cabeza y mirando a Ryunosuke Uryu, el mariscal no pudo evitar sudar en su cabeza. En un rincón de la ciudad de Fuyuki, en el patio de una mansión de estilo japonés, Iris Biel estaba sentada tranquilamente en el pasillo con una expresión aburrida. En el suelo de la mansión, había guardaespaldas vestidos de negro tirados por todos lados. Por la fuerte magia maliciosa que tenían, se puede juzgar que esta mujer que Altria generalmente consideraba una mascota no era tan débil como parecía. Un cabello blanco estaba conectado a la mano de Alice. Al mismo tiempo, cada uno de los guardaespaldas vestidos de negro estaba conectado a un hilo plateado. Justo cuando Alice estaba jugando con su cabello por aburrimiento, una ola similar de poder mágico hizo que la expresión de la mujer se moviera. Ella inconscientemente miró en una dirección del patio y una sonrisa feliz apareció en su rostro. Claro, se fue acumulando gradualmente en el aire, y pronto, Rod desapareció frente a Iris Biel, sosteniendo a Altria en un abrazo de princesa. Capítulo 0705 La mentalidad de Kotomine Risei. Los Rhodes. Iris Biel corrió hacia Rhodes felizmente como una niña pequeña, mientras Rhodes miraba a esta versión grande de ella ya impotente y usó su poder mental para congelar a la otra parte en el aire. Uf. Los Rhodes, ¿por qué? Con una expresión en su rostro que se convirtió en $WLT, Iris Biel intentó luchar en el aire por un rato, pero descubrió que le era imposible liberarse de las ataduras de Rhodes. Eres demasiado pegajosa. Quédate quieta. Rhodes miró a Iris Biel y soltó los brazos de Altria. El poder de la mente mantuvo a Atoria en el aire como Iris Biel. Una joven y una mujer estaban suspendidas a ambos lados de Rhodes, moviéndose con sus movimientos. En medio de la noche, parecían 2 fantasmas. Si por casualidad hubiera alguien pasando por allí en ese momento, probablemente estaría muerto de miedo. Y Artoria se despertó en ese momento. Cuando se dio cuenta de que Rhodes la había atado en el aire, Artoria comenzó a luchar de inmediato. Rod, ¿qué quieres hacer? Rhodes ignoró el interrogatorio de Altria, y después de luchar por un tiempo, Altria descubrió que no podía escapar de las ataduras de Rhodes en absoluto, por lo que detuvo su lucha sin sentido y miró la espalda de Rhodes, como si quisiera matarlo con sus ojos. Pero Rhodes no prestó atención a la pequeña acción de Altria, tal como un adulto desdeñaría prestar atención a la hostilidad de un niño pequeño. Después de salir de la mansión de estilo japonés con las 2 chicas, Rhodes puso su mirada en su objetivo en la calle. Era un Porsche 36 a azul oscuro. ¿Eh? Señor Rod, ¿vas a robar ese auto? Cuando Iris Biel notó que los ojos de Rod se detuvieron en el Porsche, sus ojos de repente brillaron. Ese fue el entrenamiento de una conductora nata. Aunque Iris Biel no recibió el coche de manos de Emilia Kiritsugu como ayuda, mostró un interés y una fascinación evidentes por este Porsche en el momento en que se enteró de su existencia y vio el coche. ¿Robar? Rode giró la cabeza, le dirigió a Alice una mirada extraña y luego extendió su mano hacia el Porsche 36A. A esto yo lo llamo uso racional de los recursos. La puerta del Porsche se abrió automáticamente bajo el control del poder mental, como para dar la bienvenida a Rhodes y a los otros 2. Rhodes se giró y miró a Iris Biel, sonriendo y haciendo el gesto estándar de acariciarse el pecho. Bueno, bella dama, ¿te gustaría ir a correr conmigo? Esto es lo que tenemos que resolver. En la iglesia de la ciudad de Fuyuki, un hombre vestido con ropa de clérigo, que obviamente trabajaba para el administrador de la iglesia, sostenía un documento en su mano. Con un sudor frío en su rostro, miró al Kotomine Risei de rostro negro frente a él y subconscientemente esbozó una sonrisa amarga. Padre, la cantidad total de compensación requerida es 300 millones de yenes. Al escuchar el monto oficial de la compensación, aunque no había una expresión excesiva en el rostro de Kotomine Risei, inconscientemente apretó los puños. El joven sacerdote asistente incluso pudo escuchar algunos extraños sonidos de fricción.
venir de donde estaba la cara del padre Kotomine. El asistente del sacerdote miró a Kotomine Rizen con una expresión extraña, pero bajó la cabeza bajo la fría mirada de Kotomine Rizen, con un poco de sudor frío en la frente. En ese momento, el joven pensó en algunos rumores que había escuchado. El sacerdote aparentemente amable frente a él era en realidad un agente que se especializó en cazar asesinos y magos antes de convertirse en el sacerdote de esta iglesia. Pensó que el anciano frente a él era un guerrero que podía luchar contra criaturas no humanas. Sin embargo, el asistente del joven sacerdote no tenía idea de la lucha interna del anciano que tenía frente a él. 300 millones de yenes, equivalente a más de 17,3 millones de RMB, si no fuera por la necesidad de mantener su dignidad frente al joven, Kotomine Risei incluso habría querido encontrar algo para golpearlo. Parece que he subestimado la escala de la guerra del Santo Grial. Con una sonrisa irónica en su corazón, Ian Fengli estaba mirando el billete de 300 millones en su mano. El sacerdote asistente solo necesita concentrarse en el monto de la compensación, mientras que Fenglizen también tiene que pensar en cómo encubrir el asunto. Las fotos del muelle destruido en la ciudad de Fuyuki y las bajas de 3 dígitos, Kotomine Riso no pudo evitar sentir dolor de cabeza. Esta escena, que era como ser alcanzado por una salva de artillería de nivel regimiento, no pudo ser ocultada únicamente por explosiones de gas subterráneas. Por lo tanto, ahora hay una gran cantidad de personas que fueron movilizadas temporalmente desde otros lugares por Kotomine Risei cerca del muelle de la ciudad de Fuyuki. Estos agentes que poseen habilidades de hipnosis ayudarán a hipnotizar a los residentes de los alrededores para reducir la influencia del tiempo. Al mismo tiempo, la iglesia también utilizó su poder en el gobierno de la isla para bloquear el área cerca del muelle y evitar que alguien se acercara. Espero que una pelea de esta escala no vuelva a ocurrir en la ciudad. Kotomine Rizen dejó en silencio el billete en su mano y sonrió amargamente. Capítulo 0706 Mariscal, su tarjeta de buen hombre. Justo cuando Kotomine Ri estaba devanándose los sesos sobre el tema del manejo del muelle de la ciudad de Fuyuki, Rode y los otros dos, que habían completado su plan para conseguir el auto, estaban experimentando el placer de convertirse en el dios de la conducción de la montaña Akina en la autopista en los suburbios de la ciudad de Fuyuki. Del Porsche 356, ahí comenzó a realizar emocionantes maniobras de derrape y de viraje bajo la mirada de Alice Phil. Con la ayuda de su poder mental, Rod podía realizar derrapes y virajes en ángulos amplios incluso sin que las ruedas se estrellaran. Eres increíble. Rod. Al ver la conducción elegante de Rod, Irisbiel, que tenía un gusto inexplicable por los autos, ahora se ha convertido por completo en una fanática de Rod. Altoria, por su parte, no estaba tan relajada como Irisbiel. Parecía que Altoria, que no estaba acostumbrada a conducir a exceso de velocidad, tenía una expresión muy fea en su rostro. Aunque un Servant puede correr más rápido que un automóvil, por alguna razón, Altria se siente muy insegura cuando viaja en un automóvil conducido por otra persona, especialmente cuando el conductor, 257, es alguien que no le agrada. HMPH. Después de una risa suave, Rod no dijo nada más, pero pisó con fuerza el acelerador. La velocidad del coche clásico de color blanco plateado aumentó de nuevo, pero esta vez el objetivo principal no era la curva, sino las paredes de roca a ambos lados de la carretera. Rod, ¿qué estás haciendo? Altria miró con el rostro pálido la pared de roca que se acercaba cada vez más, pero Rod ignoró por completo su pregunta, en cambio volvió a aumentar su velocidad y se estrelló contra la pared de roca. Justo cuando Artoria estaba a punto de cambiar sus armas y proteger a Irisbiel mientras saltaba del auto, Rod comenzó a girar el auto bruscamente y al mismo tiempo usó su poder mental para levantar la parte delantera del auto, haciendo que el auto, que se suponía que se había estrellado contra la pared de roca, se estrellara directamente contra la pared de roca. Irisbiel. Hoy te enseñaré el secreto definitivo de las carreras. Rod condujo el auto, bueno, en realidad usó su poder mental para controlar la carrocería del auto y condujo por la pared de roca de la autopista de la ciudad de Fuyuki. La carrocería del vehículo formaba un ángulo de octogésimo y pasó la curva a gran velocidad rozando la pared. El secreto: correr por las paredes. Después de que el coche pasara la curva y volviera a la carretera, Rhodes dijo esto de una manera inescrutable, luciendo como un maestro de las carreras de velocidad. Rhodes. Eres increíble. Aparentemente, esta actuación fue muy útil para Alice, y aumentó directamente su admiración por Rhodes de Max a Max 2. Altria miró a Rhodes de forma extraña. Como espíritu heroico, naturalmente podía sentir que Rhodes había usado algún poder desconocido para manipular el auto. Como rey que siempre actuaba según el principio correcto, no podía entender la intención de Rhodes. ¿Es solo para presumir delante de Irisbiel? ¿O fue simplemente el propio Rhodes quien quiso hacer esto? Altoria resopló, totalmente incapaz de comprender tal comportamiento. Solo podía decir que ustedes, la gente de la ciudad, realmente saben cómo divertirse. Mientras Irisbiel vitoreaba, el coche volvió a pasar una curva pegado al muro y entró en una larga recta. Alice miró las condiciones de la carretera frente a ella y frunció los labios, luciendo infeliz. Y Altria, que tenía miedo de viajar en coche, parecía aliviada. Al menos durante un breve periodo de tiempo, no tendría que experimentar la sensación de no poder controlar la velocidad de los demás. A diferencia de Irisbiel y Altria, Rhodes mostró una sonrisa juguetona en su rostro, aflojó gradualmente el pie del acelerador y encendió los faros. Por cierto, para demostrar sus habilidades al volante en la oscuridad, Rhodes no encendió las luces delanteras durante el proceso de conducción.
Esta es probablemente una de las razones que provocó una gran presión psicológica en Altria. ¿Qué sucede, Lord Rhodes? Irisbiel, que era extremadamente sensible a la velocidad del coche porque le encantaba conducir, miró a Rhodes confundida, pero Rhodes simplemente se llevó un dedo a los labios y se calló suavemente. El auto disminuyó la velocidad hasta detenerse lentamente en la carretera, y a través de la iluminación de los faros, Irisbiel y Altria solo podían ver la escena frente a ellas. En medio de la calle se encontraba un hombre de aspecto extraño. Al menos desde el punto de vista estético de las dos mujeres, este hombre tenía una apariencia muy distintiva. Esos ojos saltones como los de un pez dorado probablemente dejarían una profunda impresión en todo aquel que los viera. En comparación con Irisbiel, un sentimiento de vigilancia también estaba aumentando en el corazón de Artoria. Porque el hombre extraño en la distancia es un espíritu heroico. Pero entonces, Altria volvió a mirar a Rhodes, que estaba sentado en el asiento del conductor, y su vigilancia desapareció de inmediato. Aunque realmente no podía soportar la personalidad de este hombre, solo en términos de fuerza, la fuerza de Rhodes era incuestionable a los ojos de Artoria. Santo. Tu leal subordinado, Gilles de Rais, está aquí para saludarte. Por favor, sal y encuéntrame. En ese momento, el hombre extraño abrió repentinamente las manos, como si estuviera jurando algo, y dijo solemnemente. Capítulo 0707 Altria está confundida. ¿Santo? Las palabras del extraño espíritu heroico del lado opuesto dejaron atónita a Artoria. Subconscientemente miró a Irisbiel, pero Irisbiel negó con la cabeza sin comprender. No lo adivines, está hablando de ti. En ese momento, Rhodes habló de repente y comenzó a explicarle a Altria en un tono casual. Ese hombre es Gilles de Rais, el gran mariscal del ejército francés durante la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Solía seguir a Juana de Arco, por eso siempre la llamaba Santa. ¿El mariscal de Francia? Es un enemigo admirable, pero, Artoria asintió, pero luego miró la extraña apariencia y vestimenta del mariscal a lo lejos con una expresión extraña en su rostro. ¿Por qué se vetan, ahora? ¡Qué raro! Rhodes ayudó a Altria a terminar lo que quería decir y continuó explicando. ¿Sabes lo que le pasó a Juana de Arco? Fue traicionada por la gente a la que se suponía que debía proteger y quemada viva por ser una bruja. El gran mariscal no pudo soportar este cambio, así que cambió. Empezó a gustarle la magia negra y la homosexualidad. En el sótano de su propio castillo, violó y torturó a cientos de chicos de diversas formas. Fue el prototipo del villano de muchas historias populares de terrorismo en Francia, Barba Azul. ¿Matar niños? Después de escuchar lo que dijo Rhodes, la admiración de Artoria por el mariscal francés en la distancia desapareció de repente. Una oleada de ira golpeó su mente y, inconscientemente, agarró la espada invisible en su mano. La razón por la que ella era hostil hacia Rhodes era porque él actuaba imprudentemente e ignoró las muertes y heridas de personas inocentes, pero al menos Rhodes no mataba deliberadamente a personas inocentes. En comparación, el ex mariscal francés que torturó y mató conscientemente a cientos de niños parecía extremadamente odioso a los ojos de Altria en este momento. Ese comportamiento merece la muerte. Artoria luego volvió su mirada hacia Irisbiel. Maestro. Por favor, permítame luchar contra ese espíritu heroico. Debo destruir a una persona tan malvada. No hay problema. Irisbiel, que ya había recibido el permiso de Rhodes a través de la conexión telepática, sonrió y asintió. Ve, saber, tráeme la victoria. Después de terminar de hablar, el mariscal que había estado esperando fuera del coche durante mucho tiempo, esperaba ansiosamente encontrarse con su santo. El ex mariscal francés, que sufría trastornos mentales, había ignorado por completo otras cosas. Consideraba obstinadamente a Altria como Juana de Arco y, a través de su mente, que había estado contaminada durante mucho tiempo por el clan Cthulhu, comenzó a considerar cómo despertar a su propia santa de la confusión de Dios. Por ejemplo usando tentáculos, jejeje. Durante este período de delirio, el mariscal notó sin darse cuenta al hombre sentado en el asiento del conductor. El mariscal alguna vez monitoreó el campo de batalla a través de la bola de cristal. Aunque no pudo obtener una imagen clara de la apariencia de Rhodes debido al poder mental que lo rodeaba, aún tenía una impresión de él. Ese hombre me resulta familiar. El mariscal entrecerró los ojos, tratando de ver claramente la apariencia de Rhodes, pero debido a la acción de Altria de salir del auto, olvidó por completo la ligera vigilancia que acababa de surgir en su corazón. Mi santo. Por fin, el mariscal comenzó a expresarle sus pensamientos a Altria en éxtasis, pero antes de poder terminar sus palabras, fue atacado por un fuerte viento. Martillo del Rey del Viento abrió una grieta muy grande en la tierra. En el momento en que vio claramente al mariscal, se enteró de sus malas acciones y liberó uno de sus propios tesoros sin dudarlo. Vaina hecha de magia de viento era originalmente solo una magia continua creada por el gran mago Merlín para cubrir el filo de Excalibur después de que el rey Arturo perdiera la vaina. Sin embargo, si la magia de viento se reúne y se libera de inmediato, puede causar un poderoso ataque de fantasma noble de rango C. Esto es realmente complicado. Sin embargo, el poderoso viento no causó ningún daño al mariscal. Al mismo tiempo que ocurrió el ataque, el libro de texto de la ciudad del Woyan en la mano del mariscal emitió una extraña luz mezclada con rojo y negro. La figura del mariscal apareció fuera del rango de ataque del martillo del Rey del Viento en el momento siguiente. Era un hechizo mágico similar a Flash, que era diferente del movimiento espacial de Rhodes.
En cambio, utilizaba las características del tiempo y la estimulación del potencial del cuerpo hasta cierto punto, debilitando la velocidad de ataque del enemigo mientras aceleraba la propia. Aunque el efecto solo dura un momento, es perfecto para evitar ataques enemigos. Ah, mi Juana de Arco. Es tan bella que embriaga a la gente. Abandona tu fe en Dios. Ese Dios incompetente no te protegerá en absoluto. Cállate. No soy la Juana de Arco de la que hablas. Soy Altria Pendragon, la reina de Gran Bretaña. Hoy traeré justicia al mundo y me desharé de ese mal que eres. El mariscal continuó atacando a Artoria, y Artoria, enojada por las acciones del mariscal y rodeada de vergüenza e ira, blandió la espada en su mano y lo cortó sin dudarlo. Capítulo 0708 Señor Ryunosuke. Y al igual que antes, el mariscal todavía evitaba todos los ataques de Altria a través de su propia magia y una vez sirvió como gran mariscal de Francia. Antes de caer en la trampa de convertirse en un mago oscuro, también era un guerrero con una excelente habilidad con la espada, y era excelente incluso como sable. Con la ayuda de la magia, le resultaba muy fácil esquivar los ataques de Altria. Pandoragón. Jeanne, ¿estás loca? ¿De verdad te consideras nuestra antigua enemiga? ¿Es esto también un complot perverso de ese dios abominable? Maldita sea. Piérdete. Tú eres el que está loco, ¿verdad? Idiota. Ah. Mi querido santo. Jinxie está maldiciendo, pero tu voz es tan hermosa y fascinante. 26. Quédate quieto, yo, Altria, te voy a matar hoy. Como resultado, la escena pronto comenzó a tomar un rumbo extraño, lo que hizo que Rhodes, que se había escondido en el auto para ver la diversión, pareciera confundido. La comisura de su boca se torció inconscientemente, como si un niño hubiera abierto un regalo de sus padres con gran anticipación, pero resultó ser un libro de 5 años de exámenes de ingreso a la universidad, 3 años de simulación. Al propio Rhodes no le importaba el monstruo marino invocado por el mariscal. Dado que podía ser asesinado por la espada sagrada de saber, Rhodes tenía 10.000 formas de matarlo. Después de todo, cuando se trataba de ataques a Oe, nadie en el mundo tenía más que él, el gran mago Rhodes. Si el convocado fuera Azathoth, uno de los dioses de Cthulhu, o los 3 pilares, el rey de amarillo, o el astral Tuya o la estrella de la muerte Gelot, Rhodes probablemente tendría dolor de cabeza. A Rhodes no le interesaba mucho el libro de texto de la ciudad del Woyan que tenía el mariscal en la mano. Después de todo, era solo una copia de una copia de una copia del libro de los muertos. Los registros de nivel de poder y conocimiento eran muy diferentes a los del libro de los muertos original. No había necesidad de leerlo. Si simplemente invocas monstruos tentáculos de bajo nivel, Rhodes dijo que los monstruos tentáculos del infierno que invocó desde DND son muy superiores a los mariscos invocados por tu mariscal. Olvídalo, terminemos así. Rhodes, que no tenía ningún interés en la batalla de persecución entre Altria y el mariscal, liberó inmediatamente un confinamiento mental. El mariscal, que estaba mirando la espada que se acercaba y estaba a punto de realizar magia para evitarla, de repente se dio cuenta de que no podía moverse. Originalmente, esta magia llamada Flash en realidad requería que el mariscal se moviera, pero el confinamiento mental liberado por Rhodes restringió directamente los movimientos del mariscal, lo que hizo que este, que solo tuvo una fracción de segundo para escapar, perdiera su última oportunidad de irse. La espada sagrada dorada atravesó el pecho del mariscal y la punta de la espada se manchó con la sangre del espíritu heroico. En el último momento, fue su instinto de lucha y sus habilidades que el mariscal había abandonado hacía tiempo las que le salvaron la vida. El tiempo de confinamiento que Rhodes lanzó no fue largo, probablemente más o menos el mismo tiempo que el efecto de la magia del mariscal. En el momento en que la espada sagrada de Altria cayó, el movimiento instintivo hacia atrás del mariscal le salvó la vida. La punta de la espada solo dejó una marca de espada ensangrentada en su pecho. En el momento de la caída, el mariscal finalmente vio el verdadero rostro de Rhodes sentado en el asiento del conductor. «Eres tú. Tú eres el mago blanco», gritó inconscientemente el mariscal. Después de todo, el sol que Rhodes lanzó era tan icónico que le resultaba difícil no recordarlo. «No puedo enredarme con este hombre aquí, tengo que escapar de aquí rápidamente». Aunque ya estaba desesperado, el instinto de supervivencia del mariscal como ser vivo le hizo darse cuenta de inmediato de que era incapaz de luchar contra la persona que tenía frente a él. Ryunosuke. Usa el hechizo de comando para llevarme de regreso inmediatamente. Entonces, en el momento en que la espada sagrada estaba a punto de caer sobre él, el mariscal invocó a su propio maestro. En la oscura alcantarilla, Ryunosuke Uryu está trabajando en su propia obra de arte. Una niña con un corte en el abdomen y las manos y los pies fijados a una mesa con clavos. El intestino delgado de la niña fue extraído y fijado a la mesa con clavos diminutos en una disposición determinada. Ryunosuke Uesugi estaba golpeando el intestino delgado con un pequeño martillo y frunció el ceño mientras escuchaba los lamentos de la niña. Todavía no puedo controlar la balanza con precisión. Fracaso, fracaso. Ryunosuke Uryu sostuvo su cabeza con ambas manos y se dio la vuelta en el lugar, sin importarle que el martillo que arrojó golpeara su intestino delgado, lo que provocó que la niña gimiera aún más dolorosamente. Maestro. Ryunosuke Uryu, que estaba en apuros, de repente recibió un contacto contractual del mariscal, por lo que inconscientemente usó el sello de comando y lo envió de regreso a la alcantarilla de acuerdo con las instrucciones del mariscal. Una luz verde brilló y el mariscal, cuyo pecho ya estaba manchado de sangre, cayó al suelo. Esto hizo que Ryunosuke Uesugi entrara en pánico cuando vio esta escena. Maestro.
Ustedes. No es nada grave. El mariscal se levantó del suelo con el rostro sombrío. Se quedó en silencio durante un largo rato bajo la mirada de Uryu Ryunosuke, luego, de repente, se dio la vuelta y golpeó a la chica que estaba fijada como un piano en un montón de carne picada. Capítulo 0709. Los magos son más fuertes que los espíritus heroicos. Ah. Esta es una obra de arte por la que trabajé muy duro. Ryunosuke Uesugi se lamentó durante un largo rato con la cabeza en alto, luego se giró para mirar al mariscal. Su rostro no mostraba la más mínima pizca de lástima, pero preguntó con un dejo de confusión. A propósito, maestro, ¿no habías dicho antes que ibas a encontrarte con tu amante? ¿Cómo fue que resultó así? ¿Por qué? Porque mi Juana de Arco fue engañada. Al escuchar la pregunta de Ryunosuke Uesugi, el mariscal de repente gimió. Dios hipócrita. Maldito Dios. Maldito Dios. Hasta ahora, ¿todavía te niegas a dejar ir a mi Juana de Arco? Maldita sea. Maldita sea. Con un resentimiento y una hostilidad sin límites, el mariscal golpeó una y otra vez el montón de carne picada. ¿Embrujada? ¿Tu amante se escapó con otro hombre? Al ver la expresión enojada del mariscal, Ryunosuke Uryu arqueó las cejas. Como le gustaba el arte de la tortura y no tenía conocimientos de historia, Ryunosuke Uryu naturalmente no conocía los orígenes de Juana de Arco y Gilles de Rais, por lo que pensó que era solo una escena de aprendizaje blanco común y corriente. ¡No! Mi verdadero amor nunca me traicionará. El mariscal se dio la vuelta de repente y miró a Ryunosuke Uryu con sus ojos de pez dorado. Su mirada seria hizo que Ryunosuke Uryu se sintiera extremadamente avergonzado. Después de un momento, el mariscal recuperó la compostura. En resumen, todo es culpa de Dios. No hay nada malo en mí ni en los míos. Entonces, ¿qué? Maestro, ¿todavía vas a buscar a tu amante? Ryunosuke Uesugi se tocó la cabeza y preguntó confundido. Por supuesto, no renunciaré a Juana de Arco. Incluso si ella se olvida de sí misma y de mí debido a la maldición de Dios, utilizaré estas manos para salvarla del engaño de Dios. El mariscal miró hacia el techo oscuro sobre la alcantarilla y juró con resentimiento. Nunca haré concesiones contigo. Maldito sea Dios. En el camino, Artoria, que estaba a punto de blandir la última espada para matar al mariscal, quedó atónito por la repentina transmisión del hechizo de mando. La espada sagrada cortó el camino, pero el mariscal que originalmente estaba tirado en el suelo había desaparecido. Maldita sea. Se escapó. Artoria miró de mala gana las marcas de espada en el suelo dejadas por la espada sagrada, y luego volvió su mirada insatisfecha hacia Rhodes, que había salido del auto y caminaba lentamente hacia ella. ¿Por qué quieres que se vaya? Si fueras tú, habría una manera de quedártelo, ¿no? Ten paciencia. Las chicas no deberían ser tan impacientes. Ser amable hará que la gente te quiera más. Rhodes se rió entre dientes y tocó la cabeza de Altria, y Altria obedientemente voluntariamente aceptó el toque de cabeza de Rhodes. Estaban limitados por el poder de su mente, miró con frustración los movimientos de Rhodes sobre su cabeza. El aoje que ella consideraba algo importante estaba enredado en el dedo índice de Rhodes y jugó con él durante mucho tiempo. Quizás se divirtió lo suficiente, por lo que Rhodes liberó a Altria de sus ataduras. Lo primero que hizo Artoria después de recuperar su libertad fue proteger el auge que tenía en la cabeza mientras miraba atentamente a Rhodes. Este lindo movimiento hizo sonreír a Rhodes. Gilles de Rais no es más que una rata de cloaca apestosa, un inútil que solo sabe recoger basura en la oscuridad. No merece la pena preocuparse por él. ¿Pero qué pasa con esa gente inocente? ¿Qué pasa si permitimos que ese demonio malvado siga existiendo y siga cometiendo crímenes como lo hacía antes? Eso no es asunto nuestro. Relájate, Artoria. Ahora es tiempo de guerra y el daño a personas inocentes es inevitable. Rhodes respondió a la pregunta de Artoria con un encogimiento de hombros impotente, y ese comportamiento obviamente no satisfizo a la chica rubia. Sin embargo, Artoria sabía que Rhodes no era el tipo de persona que cambiaría su código de conducta por las opiniones de otras personas. Si no le importaban esas personas inocentes, entonces realmente no le importaría. Cuando pensó que alguien podría ser envenenado por el demonio malvado mientras ella hablaba, a Artoria, que estaba llena de justicia, le resultó difícil aceptarlo por un momento. Por la noche, en el estacionamiento subterráneo del Hotel Yacht, una figura sigilosa estaba en cuclillas junto a un pilar de piedra y trabajaba. Eso es todo. Kiritsugu Oniya se secó el sudor de la frente y miró los explosivos que habían colocado. Una expresión de alivio finalmente apareció en su rostro tenso. Después de observar la batalla en el muelle, Emilia Kiritsugu podía sentir claramente la brecha entre los dos bandos. No era entre el mago y el espíritu heroico, sino entre él y Rhodes. El poder que puede aplastar fácilmente a los espíritus heroicos. Aunque no conoce la verdadera fuerza de Rhodes, Kiritsugu Oniya está seguro de que el sol definitivamente no es la fuerza máxima de Rhodes, e incluso la batalla con el rey de los héroes es solo un calentamiento. Rodfren Yugdo Milenia, ¿qué clase de monstruo es? Emilia Kiritsugu suspiró suavemente, lamentando su propio destino y sus elecciones. Capítulo 0710. Sora tiene intención de que le pongan los cuernos. Entonces, ¿regresaste de tan mal humor? En la habitación donde vivía Kenneth en el Hotel Yacht, Sora miró con disgusto a Kenneth, quien estaba empapado por todas partes y apenas podía caminar con la ayuda de Diarmuid, y le entregó la toalla. Si fuera posible, Sora realmente quería entregarle la toalla a Diarmuid, pero pensando en la situación que podría seguir y la personalidad de Diarmuid, solo pudo curvar sus labios de mala gana.
Al pensar en esto, su mirada hacia Kenneth se volvió aún más hostil. En cuanto al motivo de la insatisfacción de Sora, Kenneth, que había sido bastante observador de las emociones de su prometida y se había vuelto más cauteloso después del impacto del incidente del muelle, lo sabía todo. Por lo tanto, Kenneth, quien originalmente había tenido un cierto grado de cambio en su opinión sobre su sirviente porque Diarmuid lo salvó, ahora regresó a su actitud original hacia Diarmuid. Es solo que no podía perder los estribos y regañarla delante de su prometida. Al pensar en cómo había hecho oídos sordos a su amante porque tuvo que tener en cuenta la actitud de su prometida, y cómo su orgulloso campo de mago fue derrotado por Rhodes, el rostro de Kenneth se volvió más sombrío que nunca. Esta mirada sombría asustó a Sora, que nunca le había prestado mucha atención a Kenneth. Eso es porque no preparé posiciones a mi alrededor en ese momento. Así es. Si no fuera por el ataque sorpresa de Hugo contra mí, no habría sido derrotado tan rápido. Kenneth pronunció su habitual discurso orgulloso, pero quienes lo conocían podían ver que había un dejo de pánico sobrenatural en sus ojos. Al mismo tiempo, mientras hablaba, miraba a Sora de vez en cuando, obviamente ocultando algo. Kenneth ya había sido golpeado por Rod en el campo de la magia. Para no avergonzarse delante de su prometida, se obligó a ridiculizar a Rod solo por vergüenza y un poco de resentimiento en su corazón. Especialmente cuando pensó en cómo él, como espíritu, tenía que comportarse humildemente frente a Rhodes para sobrevivir, no pudo evitar sentirse humillado. Si este idiota no fuera tan débil, ¿cómo pude haber terminado así? Su ira contra Sora, Kenneth volvió su mirada hacia Diarmuid, que estaba de pie en silencio a su lado. Si pudieras ser más útil y derrotar a ese saber directamente y regresar para protegerme, ¿cómo podría ser emboscado por Rhodes? Sí, es culpa mía. No supe proteger a Lord Kenneth. Por favor, castígueme, Lord Kenneth. Había sido reprendido inocentemente, se inclinó y se disculpó sinceramente con Kenneth. Aceptó por completo la ira de Kenneth sin ninguna intención de refutarla. Por el contrario, Sora, por su parte, no pudo aceptarla. Basta, Kenneth. Este fracaso fue claramente tu culpa. Te tomaron por sorpresa y te tendieron una emboscada. Lancer es uno de los 3 grandes caballeros, pero ¿no crees que es irrazonable esperar que aniquile a Saber, que también es uno de los 3 grandes caballeros y el más fuerte, en el primer encuentro? Sora. Kenneth quiso refutar algo, pero cuando vio los ojos fríos de Sora, todas las palabras que quería decir se las tragó su garganta. ¿Qué? No tienes nada que decir. Creo que solo estás tratando de avergonzar a Diarmuid, tú. Señorita Sora, por favor no diga más esas cosas. En ese momento, Diarmuid, que había estado soportando en silencio el reproche de Kenneth, habló de repente. No he cumplido las órdenes de Lord Kenneth. Es mi culpa como caballero y no tiene nada que ver con Lord Kenneth. Y como súbdito, no puedo tolerar que mi monarca sea injuriado arbitrariamente. ¿Eh? No es así, Diarmuid, por favor escucha mi explicación. Lo siento, Kenneth, dije demasiado antes. Bajó la cabeza y miró a Sora, que sonreía y trataba de disculparse. Esa sonrisa era lo que siempre había soñado, pero en ese momento sintió una vergüenza y una ira sin precedentes al ver esa sonrisa. Diarmuid. Así, el odio de Kenneth hacia Diarmuid se hizo aún más fuerte. En ese momento, después de una gran explosión, se produjo un violento temblor en el hotel. Las 3 personas que estaban pensando en algo quedaron atónitas. Kenneth, ¿tú hiciste esto? Sora miró a Kenneth con pánico y reproche. No, no soy, yo no, Kenneth intentó explicar incoherentemente, pero el repentino colapso del techo interrumpió sus siguientes palabras. Más temprano, en la suite presidencial en el piso superior del Hotel Yacht, una esposa zorro con cara triste estaba observando las acciones de Rhodes con la piedra tenso Hachiman de la luz del sol del cielo acuático. El resentimiento de Tamamo Mae alcanzó su punto máximo cuando vio a Rod e Irisbiel corriendo en los suburbios de la ciudad de Fuyuki, y Rod pareció notar la vigilancia de Tamamo Mae y la saludó con una sonrisa. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea, maestro! ¿Por qué no trajiste a Xiaoyu contigo cuando saliste a jugar? Tamamo Mae inconscientemente agarró el objeto más cercano a su alrededor y lo sacudió con enojo. Capítulo 0711 La decisión de Emiya Kiritsuru. El poder del espíritu heroico no es algo que los humanos puedan soportar. Incluso Tamamo Mae, cuya fuerza es solo es un monstruo cuya fuerza en los brazos supera con creces la de un hombre adulto. Para la suave y gentil Loli Sakura, ser sacudida por Tamamo Mae no es nada menos que ser arrojada a una lavadora. Ah. Eso, por favor no hagas esto. La que desafortunadamente fue abrazada y sacudida por Tamamo Mae fue naturalmente Sakura Matou, quien acababa de escapar de la guarida de la familia Matou. No me importa, no me importa. Ah. Después de un tiempo, los ojos de Sakura Tousaka se volvieron tan opacos como los de las espirales para mosquitos, y perdió completamente el conocimiento debido al temblor de Tamamo Mae. Ah. Mi esposo es tan travieso. Parece que no le he enseñado lo suficiente. Dejando a un lado a Sakura Tousaka que ya estaba siendo sacudida, Tamamo Mae, con una cara oscura y ojos sin vida, dijo con una mirada oscurecida. Ah. En cuanto al método de enseñanza, debería usar el cañón de ejecución por fraude matrimonial, o el puño de castración por poligamia, o la patada explosiva del lado del sol, HMM. Mientras 980 planeaba cómo lidiar con el Tamamo Mae de Rhodes, sus orejas se movieron ligeramente. Aunque el sonido del fondo del sótano del edificio se había vuelto inaudible en el piso superior, el oído del zorro aún notó el sonido inusual. ¿Qué es esto?
Una mirada de desconcierto se dibujó en el rostro de Tamamo no Mae. Aunque no había tenido mucho contacto con armas tecnológicas modernas, aún podía distinguir el sonido de una explosión. Sin mencionar que todo el hotel tembló como un mareo después. Tamamo no Mae, que tenía una rica experiencia práctica, comprendió de inmediato la situación actual. ¿Es un ataque de otros maestros? De pie en el edificio tembloroso, Tamamo no Mae todavía tuvo tiempo de sostener su barbilla y pensar por un momento, sin entrar en pánico en absoluto. Pero Toosaka Sakura no estaba tan tranquila. Estaba asustada por el violento temblor del edificio que explotó. Aunque solo tenía 10 años, sabía lo que le sucedería a un ser humano si cayera desde una gran altura o fuera aplastado por varias toneladas de hormigón. Hermana Tamamo, Toosaka Sakura se acostó al lado de Tamamo con miedo, y Tamamo también tocó la cabeza de la pequeña Loli en el momento adecuado para consolarla. Tal vez sintió el calor de la palma de Tamamo no Mae, la niña, sintiéndose algo aliviada, levantó la cabeza y miró a Tamamo no Mae, que tenía un rostro serio y parecía extremadamente confiable, y luego estalló en lágrimas. Está bien, no hay nada que temer. Sonrió y tocó la cabeza de Toosaka Sakura para consolarla. Justo cuando la pequeña Loli bajó la cabeza y lloró, la esposa zorro, que mantenía una expresión amable, golpeó el cielo con la ayuda de la magia. Una losa de cemento que pesaba varias toneladas, que cayó debido al derrumbe del edificio, fue destrozada por Tamamo no Mae de un solo puñetazo, y los fragmentos de cemento esparcidos se esparcieron por todas partes como flores esparcidas por un hada. La hermana mayor te protegerá. El fondo eran escombros dispersos. Sakura Toosaka miró fijamente a Tamamo no Mae, que sonreía suavemente y apuntaba con el puño al cielo. Una sensación de seguridad sin precedentes llenó su joven corazón, y la imagen de Tamamo no Mae de repente se volvió extremadamente alta en los ojos de Sakura Toosaka. Tamamo no Mae levantó a Toosaka Sakura y la sostuvo hasta la cintura, sonriendo elegantemente. Vamos. ¿Sí? Toosaka Sakura asintió obedientemente. En ese momento, la pared exterior de la suite presidencial en el piso superior del hotel casi se había derrumbado. Tamamo no Mae lanzó varias magias protectoras sobre sí misma y, al mismo tiempo, lanzó mucha magia protectora sobre Toosaka Sakura, luego saltó desde el borde de las ruinas. En ese momento, un montón de grandes pedazos de escombros estaban cayendo al suelo en el aire, y Tamamo no Mae, que había agregado un montón de buff a sí mismo, estaba saltando paso a paso sobre los escombros en el aire, como un personaje de cierto juego. No me lo des. Estás bloqueando el camino. De Tamamo no Mae golpeó un gran trozo de escombro que cayó frente a ella, y la enorme fuerza rompió directamente la piedra en pedazos. Un movimiento estándar de artes marciales tras otro, incluyendo patadas frontales, movimientos de piernas, puñetazos, codazos, etc., acompañados de un tremendo poder. En este momento, Tamamo no Mae, que es un personaje de clase caster, se convirtió en un tanque cuerpo a cuerpo, destruyendo fácilmente todo lo que se interponía en su camino. Antes de aterrizar, Tamamo no Mae pisó el trozo de grava más grande y luego saltó alto con la fuerza de su paso. La roca estaba cubierta de grietas centradas en los pies de Tamamo no Mae, y Tamamo no Mae aprovechó las grietas para saltar cientos de metros y aterrizar en un parque a lo lejos. Y Sakura Tousaka, quien había sido sostenida por Tamamo no Mae alrededor de la cintura, miraba a Tamamo no Mae con ojos llenos de infinita admiración. Por otro lado, Rhodes, Irisbiel y Altria han llegado al castillo Einsberg ubicado en el denso bosque en las afueras de la ciudad de Fuyuki. Dos filas de sirvientas artificiales producidas en masa por la familia Qianjiesu, lideradas por el mago, posaron en una postura de bienvenida. En ese momento, de repente sonó el teléfono móvil de Rhodes. Hola, ¿es Mailla? ¿Qué pasa? Después de contestar el teléfono, una sonrisa apareció en los labios de Rhodes después de escuchar el mensaje de Isai Mailla en el otro extremo del teléfono. Emilia Kiritsugu hizo explotar el hotel Yacht a pesar de que sabía que el piso superior era donde yo vivía. No, está bien, no hay necesidad de detenerlo, simplemente déjenlo que lo haga. Después de colgar el teléfono, Rod miró en dirección a la ciudad de Fuyuki y se burló. Sigue saltando, Emilia Kiritsugu, déjame ver qué tan lejos puedes sentarte. Capítulo 0712 Socio ansioso por la justicia. Unos minutos antes del colapso del Hotel Yacht, Emilia Kiritsugu fumó un cigarrillo con una mirada melancólica en su rostro, mirando el primer piso del Hotel Yacht con humo espeso elevándose en la distancia y la multitud que estaba siendo evacuada con urgencia, con un rastro de piedad en sus ojos. 22 segundos para que llegara el tiempo que había fijado. Dependerá de la suerte cuántos de ustedes puedan escapar. Después de un momento de silencio, Kiritsugu Emilia suspiró y cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, la vacilación, la cobardía y la confusión de sus ojos habían desaparecido, reemplazadas por una frialdad mecánica. Después de instalar los explosivos, Emilia Kiritsugu organizó este incendio para que la gente del hotel tuviera 3 minutos para evacuar. Al mismo tiempo, utilizó magia para indicarle al gerente del vestíbulo del hotel que Kenneth había abandonado el hotel. La novela original, donde el hielo en el corazón de Kiritsugu se derritió al pasar mucho tiempo con Irisbiel e Iliasbiel, el actual Kiritsugu Emilia sigue siendo el asesino mago a sangre fría. En 3 minutos y las víctimas inocentes son inevitables. Emilia Kiritsugu también lo sabía, pero estos 3 minutos fueron la mayor misericordia que este mensajero de la justicia que puso todo en la balanza podía hacer. Aunque los magos ortodoxos son muy arrogantes y no les gusta interactuar con la gente común, después de mucho tiempo, no hay garantía de que Kenneth no lo note. Entonces, 3 minutos es el límite.
Terminó el cigarrillo que tenía en la boca de un trago y escupió la colilla. Aunque sabía que había al menos 30 clientes y camareros en el hotel, Kiritsugu Emiya tomó resueltamente el control remoto de la bomba. Lo siento, todo esto es, por la paz mundial. Sus ojos se volvieron fríos y Magic Killer Emiya Kiritsugu sacó el detonador sin dudarlo. Debe ganar esta guerra del Santo Grial y obtener el Santo Grial. Solo de esta manera se podrá cumplir el deseo largamente anhelado en su corazón durante más de 10 años y su objetivo actual. Eres solo una herramienta y puede ser descartada en cualquier momento, así que para no ser abandonada, muéstrame tu utilidad tanto como sea posible. Kiritsugu Emiya aún recordaba la crueldad y frialdad de un superior revelada en los ojos del mago pelirrojo y vestido de blanco, Rod, quien se inclinó para mirarlo en el estudio de la ciudad alemana de Einsberg. El deseo de erradicar al más malvado Rod Frenyugdombrenia tiene una oportunidad de hacerse realidad. Saber está controlada por Irisbiel, pero en realidad no cuenta con ninguna ayuda de los espíritus heroicos. No importa. Dado que la existencia del espíritu heroico se basa en el contrato con el mago, matar al mago es lo mismo. Esto es algo completamente común para el asesino de magos. Los humanos no pueden tocar el Santo Grial y deben contar con la ayuda de espíritus heroicos. Todavía tenía 3 hechizos de comando en su mano, todos los cuales podía usar para ordenar a Saber que dejara que el rey Arturo le presentara el Santo Grial. Siempre que superes el milagro que supera el nivel de la magia, el Santo Grial, todos tus deseos podrán cumplirse. En su emoción, Emiya Kiritsugu no consideró qué hacer si el Santo Grial no puede destruir a Rod. Quizás fue por su confianza en el poder del Santo Grial, o quizás simplemente no estaba dispuesto a considerar esta cuestión. Lo siento, para lograr la máxima justicia, tu sacrificio es necesario. Con una cara fría, Kiritsugu Emiya miró el Hotel Yat a lo lejos y presionó el botón detonador sin dudarlo. Bajo las llamas, todo el Hotel Yat se inclinó notablemente. Luego, en apenas unas decenas de segundos, este edificio más alto y majestuoso de la ciudad de Fuyuki comenzó a derrumbarse y pronto se convirtió en un montón de escombros rotos. Esto es realmente. A lo lejos, Totomine Kirei, que corría desenfrenadamente por las calles de la ciudad de Fuyuki por la noche, se sintió atraído por la explosión del Hotel Yat. Al ver cómo el edificio caía gradualmente en llamas y se convertía en ruinas, aunque no había evidencia, por alguna razón, Totomine Kirei estaba seguro de que debía haber sido obra de Emiya Kiritsugu. Para sus propios fines, no les importa el sacrificio de personas inocentes y actúan imprudentemente. Al mirar el fuego a lo lejos, el rostro de Totomine Kirei mostró por primera vez una expresión de comprensión repentina. Entonces, por primera vez, una mirada extraña apareció en sus ojos, que eran como un charco de agua estancada. ¿No es esto exactamente lo que quiero? En ese momento, esas palabras resonaron en la mente del padre Mako y la mirada en sus ojos se volvió cada vez más pesada. Cuando pensó en la creciente posibilidad en su corazón, incluso la respiración de Totomine Kirei comenzó a volverse más pesada. Si hubiera un espejo, Totomine Kirei podría ver que había una sonrisa en su rostro que no había mostrado desde que nació. ¿Dónde está? Al momento siguiente, justo cuando Totomine Kirei estaba a punto de ordenar a los asesinos que buscaran el paradero de Emiya Kiritsugu, uno de los asesinos que vino con él trajo un mensaje. Maestro, encontramos a una persona en un edificio cerca del Hotel Yat. ¿Es Emiya Kiritsugu? Preguntó apresuradamente Totomine Kirei. En ese momento, ni siquiera él mismo se dio cuenta de que había un dejo de ansiedad en su tono. Capítulo 0713. Kenneth está enojado. A lo lejos, en otro edificio no muy lejos del Hotel Yat, Isao Mailla, vestida con un moderno traje táctico negro que cubría la mayor parte de su rostro, sostenía una Barrett M82A1 y usaba una mira de francotirador para observar cada movimiento de Kiritsugu Emiya en la azotea de otro edificio en la distancia. En el momento en que el Hotel Yat se derrumbó, Isao Mailla encendió el comunicador que tenía al lado de la oreja. Al otro lado del comunicador estaba Rod, que acababa de llegar al castillo Einsberg en los suburbios. Los Rhodes, Emiya Kiritsugu hizo explotar el Hotel Yat, y no esperaba que Lady Tamamonomae estuviera en el hotel. Al otro lado del comunicador, Ludo se quedó en silencio por un momento y luego habló en un tono casual. No, está bien, no lo detengas, simplemente déjalo continuar. Pero. Isao Mailla estaba aturdida. Ya había apuntado a Emiya Kiritsugu, y los 26 dedos que presionaban el gatillo del rifle de francotirador se relajaron de repente. Con un dejo de prisa en su rostro, continuó. Las acciones de Emiya Kiritsugu en este momento han ido más allá. Mailla, no estoy pidiendo tu opinión, solo debes hacer lo que te digo. Por otro lado, el tono de Rhodes seguía siendo casual, pero la experimentada Isao Mailla escuchó un indicio de insatisfacción, lo que hizo que Isao Mailla sintiera un escalofrío en la espalda. Sí, soy grosero. Por favor, castígueme, Lord Rhodes. No hay necesidad de castigo. Por favor, continúe cumpliendo con sus deberes como supervisor de Emiya Kiritsugu. Sí. Al otro lado del comunicador, la voz casual de Rhodes se desvaneció, mientras Isao Mailla, que sostenía el comunicador, permaneció en silencio durante un largo rato. Isao Mailla fue entrenada por Natalia Kaminsky y era una sombra que existía como herramienta para Rhodes. Su trabajo, o lo que ella creía que era su trabajo, era proteger la seguridad de Rhodes y eliminar todas las incertidumbres que eran dañinas para el árbol de los mil mundos y Rhodes. Por lo tanto, Isao Mailla no entendía por qué Rhodes le permitía a Emiya Kiritsugu hacer todo tipo de cosas. En su opinión, la existencia de Emiya Kiritsugu se había convertido en un factor inestable que amenazaba los intereses de Rhodes. Está bien, eso es todo.
No tienes que preocuparte demasiado por Emilia Kiritsuru. Solo mantente alerta Mailla, vete de donde estás ahora mismo. Algo complicado se acerca. ¿Algo complicado? Que se preguntaba de qué estaba hablando Rhodes, de repente recibió una alerta por la sensación de crisis que había adquirido al luchar en el campo de batalla durante mucho tiempo. Justo cuando ella se alejaba del suelo, una daga delgada atravesó el lugar donde originalmente se encontraba Isai Mailla. ¿Teclas negras? ¿Es él el agente de la Santa Iglesia? Tan pronto como este pensamiento apareció en su mente, una figura repentina apareció frente a Isao Mailla en la oscuridad. Corto de color castaño oscuro, vestía el atuendo de un sacerdote de la iglesia y tenía un rostro tan frío como una máquina. Isao Mailla, que ya había leído toda la información sobre los maestros de esta guerra del Santo Grial, reconoció instantáneamente la identidad del hombre frente a ella. Kidomine Kirei. ¿Por qué está él aquí? Sin tiempo para pensar, Isao Mailla colocó el rifle de francotirador horizontalmente frente a su cuerpo para bloquear el golpe directo de Kotomine Kirei. Sin embargo, combinado con el entrenamiento especial de la Santa Iglesia, el poderoso poder de Baji obviamente no era algo que una versión de exportación barata del rifle de francotirador Barrett M82A1 pudiera soportar. Enorme fuerza rompió instantáneamente el rifle de francotirador en dos pedazos. La poderosa fuerza del brazo especialmente entrenado para lidiar con los apóstoles muertos golpeó las manos levantadas de Isao Mailla, lo que provocó que la mujer escupiera sangre y volara varios metros para caer al suelo. Conozco tu información. Eres la mujer que sigue a Emilia Kiritsuru. Kotomine Kirei exhaló y retrajo su puño, mirando a la mujer que fue noqueada por un solo golpe, y preguntó mecánicamente. Respóndeme mujer, ¿dónde está Emilia Kiritsuru? En ese momento, en las ruinas del Hotel Yat, debajo de las ruinas que nadie notó, había una bola hecha de un líquido blanco plateado. Ese era el regalo mágico de Kenneth, líquido de médula del espíritu lunar. En ese momento, el caparazón hecho de mercurio mágico aisló los cientos de grados de altitud y varios gases venenosos en el humo, y protegió a Kenneth, Sora y Diarmuid que estaban adentro a salvo en el centro. Maldita sea. ¿Qué diablos está pasando? Se cubrió la cabeza y apenas recuperó la conciencia, su mente estaba confundida. Su último recuerdo fue la enorme roca cayendo sobre la cabeza de Sora, y luego inconscientemente usó el líquido de médula del espíritu lunar para protegerlos a los tres. Sin embargo, la defensa del líquido de la médula del espíritu lunar no puede eliminar la fuerza del impacto físico, por lo que Kenneth y Sora todavía estaban mareados por el impacto de la caída. Si no fuera por el apoyo de Diarmuid, podrían haber muerto por el fuerte impacto durante la caída. Maestro Kenneth, dijo Diarmuid mientras colocaba al inconsciente Sora en el suelo, no sentí ninguna señal de poder mágico que liberara un tesoro. Creo que alguien debe haber usado explosivos para hacerlo. ¿Explosivos? Kenneth recordó de repente a la persona humilde que casi había sido olvidada por él mismo entre todos los maestros. El corazón del avergonzado Kenneth se llenó una vez más de ira. Beth, la ira de Kenneth ya no estaba dirigida al arcanista de cabello rojo y vestido de blanco, sino al hombre oriental de cabello negro y vestido de negro. Emilia Kiritsuru. Seguro que te mato. Capítulo 0714 El boxeo de Kotomine Kirei. Isao Mailla no respondió la pregunta de Kotomine Kirei, pero lentamente levantó la daga en su mano, con una mirada determinada en sus ojos que nunca se comprometería. No era que Kotomine Kirei no hubiera visto esas miradas antes. En el pasado, cuando todavía era el agente de la iglesia, Kotomine Kirei había visto muchas miradas así de algunos de los humanos que había matado en las batallas para eliminar a los herejes. ¿Un guerrero leal a su amo? Si ese es el caso, solo puedo obligarte a que me lo digas mediante la tortura. Kotomine Kirei corrió hacia Isao Mailla nuevamente sin decir mucho. En solo unos segundos, el sacerdote vestido de negro cruzó una distancia de decenas de metros y apareció frente a la mercenaria. Kotomine Kirei se inclinó y golpeó a Isao Mailla en la cara con un puñetazo largo estándar. ¡Qué rápido! Al ver a Kotomine Kirei aparecer frente a ella casi instantáneamente, Isao Mailla abrió los ojos en pánico, y lo único que pudo hacer fue protegerse la cabeza con ambas manos mientras miraba el puño que se acercaba cada vez más a su cara. HMM. En el momento en que su puño estaba a punto de golpear, mirando a Isao Mailla que se cruzó de brazos para proteger su cabeza, Kotomine Kirei reflexionó por un momento, luego detuvo su puño, cambió de atacar la cara a atacar el abdomen y golpeó directamente el estómago de Isao Mailla. Originalmente se utilizó para luchar contra criaturas inhumanas, golpeó a una mujer humana. Como era de esperar, Isao Mailla fue fácilmente derribada por Kotomine Kirei, y se detuvo solo después de golpear una pared detrás de ella. Tos. Un bocado de sangre brotó de la comisura de su boca, pero Isao Mailla la tragó con fuerza. Ella miró a Kotomine Kirei, que estaba parado frente a ella y la miraba fríamente, con una mirada renuente en sus ojos. Tu lucha no tiene sentido, dijo Kotomine Kirei con una expresión fría. No había rastro de emoción humana en los ojos de este sacerdote cuyo trabajo era iluminar a la gente confundida. El sacerdote de negro caminó lentamente hacia Isao Mailla, que yacía en el suelo, y dijo en un tono inorgánico y mecánico que esas definitivamente no eran palabras que un sacerdote debería decir. No te preocupes, mujer. No morirás ahora. Después de todo, sigues siendo útil. Me enseñaron que los objetivos valiosos deben estar bien protegidos, hasta que se agote el valor útil de la otra parte, entonces podemos discutir si es necesario existir. Tos, tos. Incapaz de soportar más el dolor en su abdomen y tosiendo sangre, Isao Mailla miró ferozmente a Kotomine Kirei frente a ella.
Intentó ponerse de pie y contraatacar con la daga en su mano, pero sus graves heridas convirtieron su plan en una ilusión. No te esfuerces. Con tus heridas actuales, ya te resulta difícil mantener la conciencia. Llegando frente a Isai Mailla, miró a Isai Mailla debajo de él con un rostro inexpresivo y dijo con frialdad. He recibido el más alto nivel de entrenamiento de la Santa Iglesia en la lucha contra criaturas no humanas. Incluso partir un roble con mis propias manos es pan comido. En otras palabras, ¿has mostrado misericordia a mis hombres? Isai Mailla se quedó en silencio por un momento, luego dijo las primeras palabras desde que se conocieron. Después de todo, todavía necesito obtener información sobre Emilia Kiritsugu de ti, así que matarte es imposible, ¿eh? Y con la actitud de un ganador, de repente notó que había algo antinatural en la mano derecha de Isai Mailla que sostenía el cuchillo. No fue hasta que sintió una leve reacción de poder mágico que Kotomine Kirei se dio cuenta de que algo andaba mal. Si quieres atraparme, ven e inténtalo. Sin embargo, Isai Mailla ya había completado sus preparativos. Una bomba de humo de fabricación estadounidense fue arrojada desde debajo del cuerpo de Isai Mailla, y el humo repentino oscureció la visión de Kotomine Kirei. Justo cuando Kotomine Kirei estaba a punto de dejar inconsciente a Isai Mailla con un puñetazo a gran velocidad, Isai Mailla, que ya no podía moverse, de repente saltó, sacó la pistola M1911 de su pierna derecha y le disparó a Kotomine Kirei. Cuando Kotomine Kirei hizo un movimiento defensivo, toda la persona se escondió en el humo. ¿Algún tipo de objeto mágico para curar? Fui descuidado. Después de bloquear la bala con el traje de sacerdote bendecido, una mirada extraña cruzó por el rostro de Kotomine Kirei. Después de agitar su puño y usar el viento de su puño para dispersar el humo, el lugar donde originalmente se encontraba Isai Mailla ahora estaba vacío. En la ciudad de Fuyuki, Rod sostenía una taza humeante de té rojo en una mano, y su poder mental se extendía a toda la ciudad de Fuyuki, monitoreando todo lo que estaba sucediendo. Incluyendo todas las acciones de Emilia Kiritsugu, incluido el resentimiento de Kennet hacia Emilia Kiritsugu, y todo el proceso de Isai Mailla siendo gravemente herido por el ataque repentino de Kotomine Kirei. A Rode no le importó mucho la grave lesión y la casi muerte de Isai Mailla. Después de todo, solo en términos de habilidad, 10 Isai Maillas combinados no podían compararse con un Emilia Kiritsugu. Después de obtener el poder de No Game No Life, Rode ya no necesita preocuparse por su propia seguridad. Lo que le importa ahora es si la próxima trama es lo suficientemente interesante para él. Capítulo 0715 La guerra de Isai Mailla. La temperatura del agua del té negro era perfecta y la técnica de preparación del té era de primera clase. El té caliente fluía hacia la garganta y la sensación agradable que se sentía en la garganta también hizo que Rhodes se sintiera bien. ¿Qué? Rhodes, que estaba bebiendo té, se quedó atónito de repente. Luego levantó la vista y miró el lejano cielo nocturno a través de la ventana. Subconscientemente cerró los ojos y amplió el alcance de su percepción de poder mental a la órbita exterior del planeta. Este tremendo poder mental cubrió todo el círculo Tierra-Luna. Después de que la percepción cubrió por completo la Luna, dos objetos enormes escondidos en la parte posterior de la Luna llamaron la atención de Rhodes. Después de observar atentamente durante un rato, Rhodes volvió a sonreír. 2 kilómetros de largo se esconden en dirección a la órbita lunar mediante un sistema de sigilo holográfico. Al mismo tiempo, estas naves de lanzamiento aéreo orbital lanzaron 8 cañones orbitales de satélites de ataque y se acercaron gradualmente a la órbita 387 de la Tierra en modo sigiloso. ¿Ya los han enviado? Bien hecho, Yudachi. Al abrir los ojos, las dudas en los ojos de Rhodes desaparecieron, y cuando sintió claramente que dos fluctuaciones especiales de conciencia en dirección a la Tierra se estaban volviendo gradualmente obvias, una mirada orgullosa reapareció en su rostro. Gaia, Alaya. Mi venganza acaba de comenzar. Jaja. Mismo piso del edificio, Isai Mailla estaba sentada debajo de la pared, respirando levemente, con los nervios muy tensos, prestando atención a cualquier movimiento en el edificio. Cuando la bomba de humo oscureció la visión de Kotomine Kirei, ella no se atrevió a correr demasiado lejos. Después de presenciar inicialmente la fuerza de la gente y tener cierta comprensión de las habilidades de la gente a partir de la información proporcionada por la familia Kianjiesu, lo supo claramente. Si actuaba precipitadamente en ese momento, el sacerdote asesino llamado Kotomine Kirei lo encontraría en un instante y le daría el golpe más fatal. Pelea cuerpo a cuerpo. Después de sentir directamente la misericordia de la otra parte después de su golpe, y tener su propio disparo a corta distancia bloqueado fácilmente por la otra parte cuando los dos estaban a menos de 1 metro de distancia, Isai Mailla ya no tenía el deseo de pelear con ese sacerdote. Tenemos que salir de aquí lo antes posible. Hacer tal resumen, Isai Mailla comenzó a planificar en secreto su ruta de retirada. Sin embargo, en ese momento, se escuchó un fuerte ruido desde la pared sobre donde estaba agachada. Un puño atravesó la pared y el polvo que voló de la pared volvió blanco el cabello de Isai Mailla. Su corazón dio un vuelco y Isai Mailla inconscientemente rodó hacia adelante, sosteniendo la pistola en su mano derecha y sacando una granada de fragmentación con su mano izquierda, mirando fijamente la dirección de la pared. Al momento siguiente, un puño atravesó la pared y, luego, la enorme fuerza del puño abrió un agujero tan alto como una persona en la pared frontal. Kotomine Kirei, que vestía un uniforme de sacerdote negro, salió lentamente del agujero. Tu respiración es demasiado fuerte, lo que expone tu posición. Kotomine Kirei miró a Isai Mailla, quien se encontraba en estado de alerta con un rostro inexpresivo.
Al mirar a Kotomine Kirei, quien estaba de pie, Isaima ya no pudo evitar pensar en una película estadounidense que había visto cuando estaba aburrida. Terminator, el robot asesino sin expresión. En este momento, Kotomine Kirei es como el robot T-800 que persigue al héroe y la heroína de la película. Posee un poder irresistible sobre Isaima y el deseo de matarla. ¿Se acabó? No había ninguna ruta de escape a su alrededor. La única arma que tenía y que podría dañar a Kotomine Kirei, la Barrett M82A1, se había roto en 2 pedazos, y lo único que quedaba era la granada de fragmentación F1 en su mano. Sin embargo, en un espacio tan estrecho, el uso de granadas de fragmentación sería sin duda suicida, ya que los fragmentos dispersos destruirían toda la vida en el espacio. Ríndete. Sabes que el juguete que tienes en la mano no puede representar una amenaza para mí. Kotomine Kirei se acercó a Isaima paso a paso. Mientras caminaba, intentó destruir la voluntad de lucha del oponente con palabras. Después de todo, su objetivo era tomar la posición de Emiya Kiritsuru. Isaima no dijo nada. Decididamente sacó el anillo de la granada en su mano y se lo arrojó a Kotomine Kirei, mientras ella caía rápidamente al suelo. Auge. Después de una serie de explosiones, toda la habitación quedó destruida por la fuerza de la explosión. Isaima usó toda su fuerza para levantar la cabeza y mirar a su alrededor. En ese momento, ella estaba apostando a que Kotomine Kirei no sería capaz de esquivar el ataque de la granada de fragmentación, aunque ella misma sabía que la posibilidad no era alta. Efectivamente, después de que un ligero ruido viniera de una ruina en la distancia, Kotomine Kirei apartó los escombros que lo presionaban y se puso de pie. En este momento, se ha jugado la última carta del triunfo, pero Isaima, que no pudo eliminar a su propio enemigo, está lista para morir. Sin embargo, después de ponerse de pie, Kotomine Kirei no continuó persiguiendo a Isaima, sino que se quedó allí por un rato, aparentemente durando por un largo tiempo, y finalmente se dio la vuelta, aparentemente planeando irse. ¿A dónde quieres ir? En ese momento, una voz agradable, pero mezclada con una frialdad incomparable y una intención asesina, se transmitió al segundo lugar de Kotomine Kirei y Isaima al mismo tiempo. Capítulo 0716 La esposa zorra olvidada. Tú, perro guardián de la Santa Iglesia, ¿cuándo te dije que te podías ir? Bajo el cielo nocturno, Tamamono Mae permaneció orgullosa en el aire, pisando su propio noble fantasma, Bateran Sunlir Tenso Achino Zenshi, y miró a Kotomine Kirei que estaba a punto de irse. Isaima, gravemente herida, levantó la cabeza aturdida y miró a Tamamono Mae que estaba pisando el espejo divino en el cielo. Eso es, los Rhodes. Después de todo, ella era discípula de Natalia y se había encontrado con Tamamono Mae varias veces en el castillo Innsbern. En su impresión, Tamamono Mae era particularmente amable y gentil con aquellos que no habían cometido ningún error. Pero Tamamono Mae, que apareció frente a ella en ese momento, anuló por completo su conocimiento. La frialdad se hizo real en su cuerpo y la malicia desbordante era como una ola enorme. Aunque solo sintió una leve secuela, Isaima estaba congelada por completo. Este es el zorro demonio de 9 colas que domina todo el país insular, Tamamono Mae, el líder de los 3 grandes monstruos del antiguo Japón. Las llamas flotaban junto a Tamamono Mae. Ella miró a Kotomine Kirei con una sonrisa gélida en su rostro, revelando su encanto ilimitado. Kotomine Kirei frunció el ceño e inconscientemente dio un paso atrás, pero al momento siguiente, una bola de fuego golpeó sus pies. Originalmente, Tamamono Mae estaba a punto de volverse malvada porque Rod estaba compitiendo con otras mujeres pero no con ella misma. Después, el hotel explotó y su suite favorita voló en pedazos. El instigador del incidente, Emiya Kiritsuru, no pudo ser tocado porque Rod había hecho arreglos con anticipación. Esto hizo que Tamamono Mae, cuyo valor de ira casi había llegado al límite, no tuviera dónde desahogar su ira. No fue hasta la aparición de Kotomine Kirei que Tamamono Mae finalmente encontró un saco de boxeo calificado. La cayó de Dios, no me gusta repetirme. Como demonio zorro, la propia Tamamono Mae odia mucho al clero, sin mencionar que ya está en un estado de ira ardiente, y este clérigo también es el campamento enemigo de su maestro en esta guerra del Santo Grial. Al observar al ser inhumano que tenía frente a él y que emitía una enorme reacción mágica, Kotomine Kirei adivinó rápidamente la verdadera identidad de la otra parte. Al mismo tiempo, basándose en el grado de la reacción mágica, determinó rápidamente que la otra parte era un inhumano cuya fuerza era mucho mayor de lo que él podía manejar. Aparte de los sirvientes, solo los apóstoles muertos del nivel ancestro podían causarle tal presión, y esta mujer con rasgos animales no tenía la decadencia única de los apóstoles muertos. ¿Sirviente? No está registrado por la iglesia, es el espíritu heroico extra especial que la familia Qianjiesu conservó de la última guerra del Santo Grial. Secretamente a los asesinos que acechaban a su alrededor a través de la conexión del contrato para reunirse en su ubicación, Kotomine Kirei soportó la presión de Tamamono Mae y miró hacia arriba para enfrentar al antiguo zorro demonio. ¿Eres Caster? ¿Estás enviando a los espíritus heroicos que quedaron de la última guerra del Santo Grial? ¿Vas a desafiar abiertamente las reglas de la guerra del Santo Grial? ¿Reglas? ¿Crees que al árbol de los 1000 mundos le importaría esto? Tamamono Mae se lamió los labios seductoramente, con una creciente frialdad en sus ojos. Dios, estoy aquí para enseñarte una verdad. Las reglas existen para romperlas. Lo siento, pero no puedo estar de acuerdo con esto, dijo Kotomine Kirei mientras daba un paso atrás lentamente. Originalmente, el lugar donde se encontraba estaba cerca del borde del edificio.
Después de hablar deliberadamente con Tamamo no Mae y desviar su atención, ya estaba de pie en su posición designada. Frente a Tamamo no Mae, Kotomine Kirei sostuvo la barandilla a su lado con una mano, se dio la vuelta y saltó del edificio. ¿Quieres correr? Al ver las acciones de Kotomine Kirei, Tamamo no Mae se burló. Cuando estaba a punto de usar magia para destruir todo lo que tenía frente a ella lentamente, varias figuras negras aparecieron de repente alrededor de Tamamo no Mae. Al amparo de la noche, más de 10 colmillos que brillaban con una luz fría apuntaban a varias partes del cuerpo de Tamamo no Mae. ¿Asesino? Tamamo no Mae frunció el ceño y una mirada de desdén apareció nuevamente entre sus cejas. Como creador de la palabra asesino, tus habilidades no son dignas de una clase separada. Ignorando la afilada hoja que lo atacaba a gran velocidad, Tamamo no Mae se burló, levantó ligeramente su mano derecha e instantáneamente liberó un poder mágico cientos o miles de veces mayor que el de la docena de Asans que lo atacaban. Mantra 707. Viento celestial. El hermoso demonio zorro pronunció un hechizo suavemente, y un fuerte viento apareció de repente en el espacio que la rodeaba. El viento formó tentáculos enredados y más de una docena de Asans se vieron repentinamente atrapados en el aire por el viento. La daga de uno de los Asans estaba a solo una docena de centímetros del cuello de Tamamo no Mae, pero no podía ir más lejos. Tamamo no Mae miró fríamente a Hassan, que estaba más cerca de ella, y agitó la mano. Las llamas rojas subieron por el cuerpo de Hassan y lo convirtieron en cenizas en un instante. No puedes escapar, sabio. Tamamo no Mae miró fríamente el lugar donde Kotomine Kirei desapareció, y con un movimiento de su delgada mano, una llama feroz emergió de repente. Hechizo, cielo de llamas. Al mismo tiempo, Rhodes, que se encontraba en Ciudad Innsbern, de repente sintió un tic en los párpados. ¿Olvidé algo? Rhodes frunció el ceño y miró confundido el cielo nocturno fuera de la ventana. Capítulo 0717 Cañón de riel satelital en su lugar. Las llamas que volaban inundaron todo el piso. Bajo el ardor de las llamas a alta temperatura, en un instante, más de una docena de Asans que atacaron quedaron reducidos a cenizas. Spell. Flame Ski liberó un mar de fuego con una temperatura de miles de grados. El poder de las llamas vaporizó directamente todo el piso del edificio, y el edificio, que había perdido el soporte de uno de sus pisos, comenzó a derrumbarse. Antes de que el edificio se derrumbara, Tamamo no Mae manipuló el espejo mágico para evitar fácilmente el polvo que volaba. Isai Mailla arrojó su abrigo en llamas y rodó hasta el siguiente piso. Se liberara el hechizo de Tamamo no Mae, Isao Mailla usó su fuerza de voluntad restante para aplastar la piedra de cristal en su cintura que contenía magia curativa y magia a prueba de fuego. Qian Jiesu generalmente asigna cristales especiales con fórmulas mágicas a sus subordinados, que se utilizan para ayudar a la gente común o a los magos aficionados barrenderos a mejorar sus posibilidades de ganar cuando se enfrentan a no humanos. Fue gracias al cristal mágico que llevaba consigo que Isao Mailla pudo escapar del mismo destino que Hassan. Después de volar fuera del edificio, Isao Mailla sacó una garra voladora de su cuerpo, disparó un extremo a la pared y escapó del edificio derrumbado a lo largo de la cuerda antes de que los escombros del edificio de arriba se derrumbaran y la mataran. Como era de esperar de uno de los hombres más fuertes de la familia Qian Jiesu, después de correr una distancia, Isai Mailla miró el edificio que se había convertido en ruinas detrás de ella con una mirada nerviosa. A pesar de que siempre fue indiferente a los sentimientos humanos, no pudo evitar dar un suspiro de alivio en este momento. Hechizo del cielo en llamas estaba más allá de la imaginación de Isao Mailla. Incluso la magia a prueba de fuego de alto nivel no podía resistir por completo el poder de este hechizo. Las llamas dejaron grandes marcas de quemaduras en su cuerpo, y le cortaron la mitad del cabello, convirtiéndola, quien originalmente era considerada una belleza, en un verdadero monstruo a los ojos de la estética humana. Sin embargo, esto no es un gran problema. La familia Qian Jiesu tiene hechizos curativos poderosos y no es un problema curar quemaduras profundas como las que existen ahora y que son difíciles de curar por completo con la medicina moderna. No puedo llevar a cabo temporalmente la misión de monitorear a Emilia Kiritsugu, vámonos primero, después de usar el último cristal curativo y apenas recuperar la capacidad de moverse, Isao Mailla abandonó las ruinas al amparo de la noche. Al mismo tiempo, Tamamo no Mae, que controlaba el espejo divino, también había encontrado a Kotomine Kirei que estaba huyendo. Los asesinos se sacrificaron a cambio de un breve período de tiempo. En el momento en que Kotomine Kirei abandonó el edificio, el mensaje del contrato indicó que todos los Asans enviados para detener a Tamamo no Mae habían muerto. En ese momento, en un estacionamiento, una hermosa niña con orejas de zorro estaba flotando en el cielo con un espejo mágico bajo sus pies, manipulando el flujo de fuego y atacando al sacerdote vestido de negro en el suelo sin ningún escrúpulo. A Tamamo no Mae no le importaba que los transeúntes descubrieran la batalla. Para un gran monstruo que podía realizar magia de la era de los dioses con fluidez, lanzar instantáneamente una barrera de área amplia para repeler a la gente era tan fácil como respirar. El que se encuentra más miserable es Kotomine Kirei. El poder de Tamamo no Mae no es algo con lo que un solo humano como él pueda competir, incluso si es un agente que ha recibido un entrenamiento a largo plazo de la iglesia, sin mencionar que está atacando a una unidad voladora. Ahora, la única forma en que Kotomine Kirei puede atacar a Tamamo no Mae es lanzar la llave negra, y es solo un ataque, y aún se desconoce si realmente puede causar daño al zorro demonio en el cielo. Pero ahora, Kotomine Kirei luchó por evitar la grava en llamas que volaba. Incluso si solo era una ola del tamaño de una pluma, la alta temperatura de cientos de grados no era algo que el cuerpo humano pudiera soportar.
No podemos seguir así. Kotomine Kirei levantó la cabeza y miró a Tamamonomae en el cielo. El demonio zorro ahora lo miraba con orgullo, revelando una expresión en el rostro de un hombre que solo había visto en la información. Alegría, broma y desprecio. Tamamonomae no tomó en serio a Kotomine Kirei en absoluto, y solo estaba burlándose de Kotomine Kirei con una mentalidad de gato y ratón. ¿Es esta la confianza en sí mismos que es exclusiva de las especies orgullosas? Esta es una oportunidad. Kotomine Kirei hizo un plan, y después de evitar nuevamente el daño por salpicadura de una bola de fuego, sacó una herramienta de su cintura. Era una bomba de humo, un dispositivo que Kotomine Kirei usaba para investigar cuando estudiaba las tácticas de Emiya Kiritsuru. El humo disperso oscureció la visión de Tamamonomae, y cuando el humo se elevó, Tamamonomae lanzó un rayo de fuego hacia él. Una violenta explosión, el disgusto se disipó, pero Kotomine Kirei, que originalmente estaba en el humo, había desaparecido hacía mucho tiempo. ¿Se escapó? Tamamonomae entrecerró los ojos y frunció el ceño con tristeza. Ella abrió su percepción, pero Kotomine Kirei usó las habilidades de ocultación de Hassan para evitar su percepción, haciéndole imposible encontrar la ubicación exacta de Kotomine Kirei. Maldita sea, malditos seguidores de Dios. Tamamonomae pateó el suelo con ira. En ese momento, con cierta autoridad otorgada por Rhodes, sintió que algo había llegado a la tierra. Esto va a ser interesante. Después de pensar por un momento, el rostro de Tamamonomae mostró una familiar sonrisa juguetona. Al mismo tiempo, Rhodes pensaba mucho en lo que se había perdido. En ese momento, un mensaje de una nave espacial lejana hizo que el gran arcanista que estaba sorbiendo su té escupiera el té que tenía en la boca sin ningún tipo de modales. ¿Qué dijiste? ¿Tamamo usó el cañón orbital satelital? ¿El objetivo es la ciudad de Fuyuki? Capítulo 0718 Gilgamesh se sorprende. ¿Qué dijiste? ¿Esa zorra activó la autorización de lanzamiento del cañón orbital del satélite? ¿Qué demonios pretende hacer? Estaba totalmente confundido. Después de recibir la respuesta del barco de desembarco, permaneció aturdido durante un largo rato con una mirada confusa en su rostro. Esos cañones de riel armados por satélite se utilizaban para despejar con antelación los objetivos de defensa aérea terrestres y subterráneos cuando los buques de desembarco realizaban operaciones de desembarco. Por razones de coste y eficiencia, se utilizaron cañones MAC, o cañones aceleradores orbitales electromagnéticos. La longitud de la pista es de 800 metros y se lanza el proyectil con una masa de 200 toneladas. Un satélite armado que lleve a cabo un ataque espacial desde la órbita puede, según una estimación conservadora, crear un enorme cráter de entre 3 y 4 kilómetros de largo y entre 60 y 70 metros de profundidad en el suelo. Según el informe recién recibido de los comandantes de las dos naves de desembarco ligeras, Tamamonomae tomó el mando de un total de 10 cañones orbitales satelitales al mismo tiempo, y todos ellos apuntaban a la ciudad de Fuyuki. Con tal potencia de fuego, y más aún en la Guerra del Santo Grial, después de una sola salva, se estima que al día siguiente habrá noticias sobre un enorme sumidero de más de 10 kilómetros de ancho y 200 metros de profundidad que aparece en una zona remota del país insular. Además, el país insular se encuentra en la unión de las placas euroasiática y del Pacífico, y las actividades de la corteza terrestre son frecuentes. Si se produce un ataque de esta magnitud, también puede afectar a la estabilidad de la estructura insular del país insular. ¡Qué error! Si lo hubiera sabido, no le habría dado a ese zorro el poder de controlar la nave espacial solo porque estaba feliz por mi regreso. Rhodes se frotó la frente con angustia, una sonrisa irónica apareció en su rostro y liberó su poder mental, que cortó la conexión entre Tamamonomae y el cañón orbital en solo un momento, privando al oponente del mando y emitió una orden de terminación de disparo a esos cañones orbitales automáticos. No puedo dejar que sigas haciendo tonterías. Si destruyes el Santo Grial, no será divertido. En las calles de la ciudad de Fuyuki, Gilgamesh, que se había recuperado de todas sus heridas, caminaba por la carretera con una chaqueta negra y pantalones marrones, con su cabello dorado colgando, emitiendo un aura de mantenerse alejado de los extraños. Gracias a los medios encubiertos de la iglesia catedral y la naturaleza egocéntrica de los isleños modernos, a pesar de que ocurrió un incidente conocido como ataque terrorista en el muelle, el distrito comercial justo al otro lado del río desde el muelle todavía está lleno de luces y gente. En esta época, los habitantes del país insular siguen siendo bastante acogedores con los extranjeros, sin mencionar que Gilgamesh tiene una apariencia atractiva como un dios y exuda un aura de soy un hombre rico todo el tiempo. Las mujeres se sienten atraídas por su belleza y riqueza. Los hombres quedan impresionados por la majestad real de Gilgamesh. Si fuera en circunstancias normales, Gilgamesh probablemente tendría el tiempo libre para disfrutar de ser adorado y contemplado por una especie de intocables, y luego dar generosamente alguna insignificante limosna. Por ejemplo, Gilgamesh podría gastar millones de yenes ganados en un casino de la calle sin ningún remordimiento. Con la regla de oro, nunca se dejaría atrapar por el dinero y sería un hombre rico toda su vida. Pero ahora Gilgamesh no prestaba atención a la gente que lo rodeaba. Con un rostro sombrío, caminaba sin rumbo por el bullicioso distrito comercial de noche, tratando de encontrar algo que pudiera despertar su interés y aliviar su depresión después de ser derrotado por Rhodes. Sin embargo, el proceso de ser fácilmente derrotado por Rhodes y la profecía de que moriría trágicamente a manos del otro partido seguían resonando en la mente de Gilgamesh, lo que lo molestaba cada vez más. En ese momento, la estrella de la omnisciencia y omnipotencia que yacía tranquilamente en el tesoro del rey volvió a vibrar. Otro susto.
¿Qué será esta vez? ¿Me despedazará ese blanco? Gilgamesh se burló y sacó la estrella de la omnisciencia y la omnipotencia. Aunque dijo que no le importaba, era una cuestión de vida o muerte, por lo que Gilgamesh, que valoraba mucho su propia vida, aún tenía que echar un vistazo. Esta vez, la imagen predicha por el tesoro era aún más borrosa. Gilgamesh solo podía ver una oscuridad infinita y un cielo estrellado borroso. Un planeta se acercaba gradualmente y Gilgamesh confirmó que el planeta no era la Tierra, sino un planeta con vida que nunca antes había visto. Grandes naves que nunca antes había visto entraron en órbita alrededor del planeta, disparando rayos y diversas armas. El planeta fue conquistado y sus habitantes esclavizados. Al azar, estas naves comenzaron a extenderse a los planetas circundantes, conquistando y desarrollándose constantemente, hasta que la imagen comenzó a expandirse en una galaxia. ¿Es esto una guerra espacial? Gilgamesh se quedó atónito por un momento. No era que no tuviera idea de batallas espaciales, pero estaba desconcertado al ver de repente una escena así a partir de la predicción de su propio tesoro. En ese momento, Gilgamesh sintió una gran amenaza, y esa amenaza vino del cielo. Inconscientemente, usó su propio tesoro para mirar hacia el cielo, y lo que vio lo aterrorizó. Esto es... Capítulo 0719 Kotomine Kirei va a causar problemas. Un buque de guerra de ciencia ficción y satélites armados que parecen usarse para algo más que simplemente monitorear. Gilgamesh podía sentir la amenaza mortal de esos satélites de cañones orbitales con sus placas electromagnéticas de matriz de energía enfocada de 4 lados extendidas, y 10 de ellos ya estaban apuntando en dirección a la ciudad de Fuyuki. Oye. Esto no es broma, el rey más viejo tenía sudor frío en la frente. En ese momento, Gilgamesh recordó una vez más el momento en que murió su amigo y las emociones que sintió, que creía que nunca volvería a sentir en su vida. Miedo. Por más que no quisiera, Gilgamesh tuvo que admitir como rey que no tenía forma de contrarrestar esas armas satelitales que se encontraban muy lejos de la atmósfera. La amenaza de muerte hizo que Gilgamesh sintiera que su alma estaba a punto de morir. Estaba muy seguro de que una vez que el arma lanzara un ataque, sería asesinado esa noche. Por la estrella omnisciente y omnipotente vinieron a la mente de Gilgamesh, en especial el cañón anti-tierra del acorazado que más lo impresionó. Aquella arma que podía destruir un planeta de un solo golpe ya no era algo a lo que seres como ellos que estaban restringidos por la atmósfera pudieran resistirse. Gilgamesh, el rey más antiguo de Mesopotamia, cayó en un estado extremadamente confuso. Al observar los satélites armados cuyas órbitas de proyección habían comenzado a destellar con luz eléctrica, el emblema tallado en un lado del satélite se superponía con el patrón del escudo familiar de cierto hombre. Al recordar al mago blanco que lo miró con desdén, el rey dorado no pudo evitar sonreír amargamente. La experiencia de diversión de esta vez es realmente la peor que he tenido jamás. La amenaza del universo. Todos los espíritus heroicos convocados por Wu en esta guerra del Santo Grial sintieron aproximadamente la amenaza del cielo, aunque no tenían tan clara la verdadera naturaleza de esta amenaza como Gilgamesh. En ese momento, las medidas de rescate de Rhodes también surtieron efecto en el momento adecuado. Rhodes bloqueó toda la autoridad de mando de Tamamo no Mae sobre la nave espacial. Después de recibir la orden de terminar el ataque de Rhodes, las luces eléctricas de los cañones de riel electromagnéticos en los 10 satélites armados se apagaron gradualmente, los conjuntos de enfoque de energía en forma de alas de 4 lados se retrajeron gradualmente y las bocas de los cañones de riel comenzaron a entrar en modo de espera. Que aún viven sus vidas ordinarias día tras día, no saben que hace apenas unos segundos, se habían topado con la muerte. ¿Nos han descubierto tan pronto? Sosteniendo a Sakura Osaka que dormía a su lado en una mano, Tamamo no Mae, que estaba sentada tranquilamente en el espejo divino, miró al cielo con resentimiento, como si fuera una niña a la que le habían quitado un juguete, y la expresión de su rostro se volvió un poco triste. Pero pronto, cuando el zorro pensó en la posibilidad de que Rhodes perdiera la compostura debido a su repentina acción, una sonrisa encantadora y traviesa apareció nuevamente en su rostro. HMPH. Maldito maestro. Te dejé dejar a Xiaoyu sola en el hotel para cuidar a los niños, mientras salías a correr autos con otras perras. ¿Has visto mi ira, Xiaoyu? Pensando en el castigo que podría seguir, Tamamo no Mae no solo no parecía asustada en absoluto, sino que sus mejillas se sonrojaron y su cuerpo regordete comenzó a temblar levemente. Me pregunto qué tipo de entrenamiento podré experimentar esta vez. Lamiéndose los labios seductoramente, sus ojos se nublaron, y una capa de niebla cubrió gradualmente los ojos del zorro, que cayó en su propio engaño. En ese momento, una pantalla azul claro hecha de poder mental apareció frente a Tamamo no Mae. Después de una ola de ondas, Rhodes con una cara oscura apareció en la pantalla. Tamamo, debes regresar a la base Innsbern ahora. Rhodes habló en voz baja y sin ninguna emoción, pero ese tono hizo que Tamamo no Mae pareciera satisfecho. Así es. Eso es todo, entonces el siguiente es el espectáculo de castigo personal del maestro para Xiaoyu, ¿verdad? Luego, tienes que limpiar cada ladrillo y cada teja del castillo. Si encuentro una mancha, te enviaré de vuelta a Alemania mañana. Tamamo no Mae sacudió las orejas, luciendo aturdida. En un callejón oscuro, un hombre con una capa de niebla gris sobre su cuerpo estaba arrodillado y corriendo rápido en el callejón. Este hombre era el desaliñado Kotomine Kirei. Con la ayuda del cuerpo espiritual que lo envolvía y los asesinos dispersos a su alrededor, afortunadamente evitó la persecución de Tamamo no Mae.
Después de correr durante un largo tiempo y asegurarse de que Tamamo no Mae realmente no lo alcanzara, Kotomine Kirei se sentó contra una pared. Maestro Kirei. En ese momento, la figura de Hassan apareció junto a Kotomine Kirei. Durante nuestro escape, sentí una amenaza extremadamente fuerte desde afuera del cielo. ¿Una amenaza desde más allá del cielo? Al escuchar las palabras de Hassan, Kotomine Kirei miró al cielo, pensativamente. Capítulo 0720 La olla negra del mundo entero. La actual familia Qianjiesu es una familia dedicada a integrar la magia y la tecnología para crear una nueva era de la magia. Especialmente después de que Rhodes obtuviera el puesto de jefe de la familia Qianjiesu, esta actitud se hizo cada vez más evidente. Kotomine Kirei es una persona sin emociones propias. Aunque se adhiere a la filosofía de la iglesia, estudia teología y se convierte en agente porque no tiene metas propias, en los primeros días, trató de ganar curiosidad y entró en contacto con mucha literatura moderna. Entre ellos, las concepciones de los seres humanos sobre áreas desconocidas y las novelas de ciencia ficción sobre viajes en el universo se encuentran entre las que ve Kotomine Kirei, como Star Trek y Star Wars series. Y las palabras de Hassan más allá del cielo trajeron recuerdos de esos contenidos a Kotomine Kirei. Propio maestro, Sakato Kyomi, quien era casi un idiota cuando se trataba de tecnología moderna, Kotomine Kirei tenía un nivel muy alto de comprensión de la sociedad moderna. Por ejemplo, las diversas armas que utilizan los países modernos, fusiles de asalto, tanques, helicópteros, aviones de combate y buques de guerra. Además, el importante tema de apoyo al concepto de informatización global de los Estados Unidos, el país más poderoso del planeta, es el satélite, que también es uno de los conocimientos de Kotomine Kirei. Más allá del cielo, está el universo, ¿será posible? ¿Cañón satelital? Kotomine Kirei se llevó la mano a la barbilla y pensó. Nacer con un corazón frío no deja de tener sus ventajas. Aunque una persona poderosa lo esté persiguiendo, Kotomine Kirei puede permanecer absolutamente tranquilo y hacer un análisis sereno. Si los datos son correctos, con el prestigio y el poder de la familia Qianjiesu en el mundo real, lanzar un satélite privado no es una tarea difícil. Pensando que la familia Chikaiju podría tener esa carta de triunfo, Kotomine Kirei planeó regresar a la familia Tousaka y discutir con Tousaka Tokyomi. Aún no ha sido tentado por Gilgamesh, y ayudar a Sakato Kyomi a obtener el Santo Grial sigue siendo su primer objetivo. Un día después de la explosión del Hotel Yak, todos los Masters parecían haber entrado en un período de tregua sin ningún acuerdo previo. Se alojaban en el Hotel Yak, están desaparecidos. Aunque se sospecha que fueron asesinados, la iglesia no ha encontrado el cuerpo de Kenneth en el Hotel Yak y no hay señales de que el espíritu de Lancer haya entrado en el Santo Grial. Después de presenciar el poder de Rhodes, la familia Tosaka Tokyomi había abandonado por completo la idea de participar en una batalla mágica con la otra parte, y en su lugar comenzó a pensar en cómo usar los dos espíritus heroicos en sus manos, o incluso unir fuerzas con un tercero, para luchar contra Rhodes. En ese momento, Kotomine Kirei le informó a Sakato Kyomi la existencia de un segundo espíritu heroico en la familia Senkaiju y la posible existencia de armas satelitales de la familia Senkaiju en el espacio exterior. En cuanto al primero, Sakato Kyomi naturalmente le concedió gran importancia. En cuanto a este último, Sakato Kyomi miró a su discípulo con una expresión extraña. ¿Cañón satélite? ¿Qué es eso? Personas como Sakato Kyomi, cuyos conocimientos de ciencia y tecnología están al nivel de después de la Segunda Guerra Mundial, no tienen ni idea de lo que es un cañón satélite. En pocas palabras, se trata de fijar un arma de gran tamaño en un satélite y transportarlo a la órbita de la Tierra para realizar ataques terrestres. Kotomine Kirei explicó brevemente su propia comprensión de las armas satelitales, pero como dice el dicho, cada profesión diferente tiene sus propias diferencias. Sakato Kyomi, que solo tiene una vaga comprensión de los satélites, naturalmente no entendería qué es un cañón satelital. Por el contrario, Sakato Kyomi pensó que era una fantasía. Kirei, no te culparé por salir por tu cuenta y matar a más de una docena de asesinos. Después de todo, también obtuviste información importante sobre el octavo espíritu heroico para nosotros. En cuanto a ese cañón satélite que mencionaste, Kirei, sé que tienes mucha curiosidad por cosas que nunca has visto, pero centrémonos primero en la guerra que tenemos frente a nosotros. Lo que se quiere decir es que Sakato Kyomi simplemente no cree que tal cosa exista. Sí, maestro, fue mi culpa. Kotomine Kirei abrió la boca, queriendo refutar algo, lo cual era raro, pero después de pensarlo un momento, decidió seguir los deseos de Sakato Kyomi. Sin embargo, todavía sentía que el comportamiento de Sakato Kyomi de ignorar esta noticia podría traer consecuencias extremadamente graves. Al mismo tiempo, en el castillo Inzvern, Rod estaba ocupado hablando con Yudachi, que estaba lejos en Tauro. En cuanto a Tamamo no Mae, cuando regresó, ya estaba fregando el suelo con una mirada miserable en su rostro. Almirante. La construcción del portal del lado de Yudachi avanza sin problemas, Poi. Pronto, se completará la construcción de una puerta estelar de teletransportación estable a gran escala, Poi. Mientras hablaba, Yudachi en la pantalla saltaba arriba y abajo para darle algo de vista a Rhodes. En el universo, se ha completado una nueva puerta estelar enorme y está pasando por la prueba final de su capacidad de salto. Bien hecho, Yudachi. Después de elogiar a Yudachi, Rode no pudo evitar mostrar una sonrisa en su rostro mientras miraba la puerta estelar en la pantalla. De esta manera, nuestra capacidad de interferencia puede extenderse a este lado del sistema solar. Capítulo 0721 Un enemigo poderoso de fuera del mundo.
En resumen, nuestra Santa Iglesia y la Asociación Mágica han decidido por unanimidad eliminar primero a Caster, quien violó las reglas de la Guerra del Santo Grial, actuó imprudentemente y puede exponer la existencia del Santo Grial y la magia. En la pequeña iglesia de la ciudad de Fuyuki, Kotomi Ri se estaba reuniendo con los familiares de los diversos maestros que habían venido aquí para asistir a la reunión a su llamado, y anunció el veredicto contra Caster. La trama de toda la Cuarta Guerra del Santo Grial no cambió mucho debido a la aparición de Rhodes. Por el contrario, tal vez debido al estímulo de Rhodes, el mariscal y su séquito incluso comenzaron a acelerar sus propias acciones de secuestro de niños. Tal comportamiento atrajo naturalmente la atención de Kotomi Risei, quien estaba a cargo de presidir esta guerra del Santo Grial, y Sakato Kioni, quien estaba sentado detrás de escena. Conspiración del Santo Grial que durante mucho tiempo ha estado envuelta en oscuridad. Los iniciadores de la conspiración, Kotomi Risei y Sakato Kioni, obviamente no querrían ver sus planes arruinados por un loco. Entonces, bajo el llamado de Kotomi Risei, un grupo de maestros y sus familiares se reunieron en la pequeña iglesia de la ciudad de Fuyuki y comenzaron a discutir la rama adicional de la guerra del Santo Grial, conquistar conjuntamente a Caster. Por supuesto, esta vez, tus acciones no serán en vano. Como recompensa por matar a Caster. Mientras hablaba, Kotomi Ri, que había estado entrecerrando los ojos, se arremangó y les mostró a todos lo que había en su brazo izquierdo. Maestros que vieron esas cosas a través de sus propios familiares se quedaron sin aliento. Había docenas de hechizos de comando de color rojo brillante, densamente dispuestos en las manos del viejo sacerdote. Si pudiera obtener tantos sellos de comando, incluso Assassin, que moriría en la luz, probablemente podría luchar contra saber quién ocupa el primer lugar en la clase. Como todos aquí han visto, este es el sello de comando que dejó el maestro que murió en la anterior guerra del Santo Grial. Kotomi Risei sonrió y continuó. Y la recompensa para el mago que mate a Caster esta vez es un hechizo de comando extra. Rhodes no tenía ningún interés en la cruzada de los castores iniciada por la Santa Iglesia. En ese momento, en una habitación del castillo Innsbern que fue construida específicamente para Rhodes y cubierta con enormes patrones mágicos e instrumentos tecnológicos modificados mágicamente, Rhodes estaba viendo un tipo diferente de transmisión en vivo. Área R5, el sistema de suministro de energía es normal, se puede activar el ducto de energía regional, o ver. Esta es la zona A3. El problema menor anterior se ha solucionado. La lectura del campo de fuerza del salto es estable. Cambio. El departamento de posicionamiento de coordenadas está listo. Esta vez, ubicaremos el objetivo de transmisión de la puerta del sexo en una posición a 10 unidades astronómicas fuera del sistema solar. Sentado en un banco adornado con diamantes y un cojín rojo, Rhodes sorbió su té negro con elegancia, rió entre dientes y observó las imágenes en tiempo real transmitidas por Yudachi a través de la ventana formada por el poder de la mente. Los ojos de Rhodes, en el universo de Tauro, a 400 años luz de distancia, un enorme edificio con forma de anillo se erguía silenciosamente en la órbita exterior de Tauro, la estrella principal de la colonia de la Federación Terrestre. Innumerables pequeñas naves de ingeniería navegaron alrededor de esta enorme puerta estelar y comenzaron a realizar la depuración final en la puerta estelar. Al mismo tiempo, una flota totalmente equipada estaba lista para partir. Se trata de un nuevo tipo de acorazado mejorado de la Federación Terrestre, con una nave de clase Dreadnought, un casco de varios kilómetros de largo y un espacio interior comparable al de una gran ciudad. Los parámetros específicos del casco de estos acorazados se basan en los acorazados de la clase Phoenix de la Federación Garida NB. Están equipados con el último conjunto de cañones direccionales de partículas de la Federación Terrestre como arma principal, y también están equipados con una gran cantidad de rieles de lanzamiento de misiles estratégicos y grandes hangares. En este momento también se han completado los preparativos para el salto a la puerta estelar. En el universo oscuro, se fue formando gradualmente un enorme vórtice con ondas doradas. El espacio se distorsionó por esta enorme fuerza. A través del vórtice dorado, se puede ver que las estrellas en el cielo tienen todas la misma forma distorsionada. La puerta estelar está lista. Al otro lado de la ventana formada por el poder de la mente, Yudachi rara vez mostró una mirada seria. Almirante, por favor dé la orden, voy. Muy bien. Rhodes hizo un gesto con la mano derecha hacia adelante y dio órdenes a la flota con una mueca de desprecio. Valientes guerreros, venid a mí a través de las estrellas. La Tierra estaba quieta en ese espacio que parecía real e ilusorio a la vez. Una niña de cabello dorado estaba arrodillada en el suelo, mirando en una dirección con ojos sin vida. ¿Tú también lo sientes, Gaia? Una fría voz femenina sonó detrás de la loli rubia, y luego, una chica llamada Alaya con cabello largo y negro apareció detrás de Gaia. Aquí viene, murmuró Gaia. No solo nosotros, sino todos los hijos de los planetas del sistema solar lo sintieron. Gaia se giró lentamente y miró a Alaya detrás de él, luego dijo palabra por palabra. Eso, la voluntad de destruir y conquistar. Capítulo 0722 Mariscal Gilderais. Fuera del sistema solar, mientras la luz de la transmisión del hiperespacio se disipaba gradualmente, 15 naves de guerra envueltas en las ondas doradas de la existencia flotaban firmemente en el universo. Los 15 acorazados de la Federación Terrestre propulsados por el núcleo de energía Miser no tenían intención de ocultar su presencia desde el salto. Por el contrario, siguiendo la orden de demostración de fuerza de Rhodes, todos estos buques de guerra desplegaron sus especificaciones energéticas más potentes.
Alas formadas por la red de panal en los 3 lados están desplegadas al máximo, y todas las armas del acorazado están en modo de espera, listas para ser cargadas rápidamente y puestas en batalla en cualquier momento. Planetas del sistema solar abrieron inconscientemente sus ojos, dirigieron su conciencia en la misma dirección y repitieron las mismas palabras en sus mentes. ¿Estás aquí? Muy bien, entonces, terminemos esto lo antes posible. Rhodes se rió entre dientes, abrió la puerta de la habitación y llegó a la cima del castillo Innsbern. Tamamonomae, Irisbiel, Altria y más de una docena de magos de la familia del Árbol de los Mil Mundos habían estado esperando aquí durante mucho tiempo. En este momento, en la cima del castillo Innsbern, hay un círculo mágico tallado con cristales mágicos triturados de alta concentración y combinados con mercurio como materia prima. Esta es la matriz principal de una matriz de teletransportación a gran escala, y hay 5 matrices mágicas ramificadas distribuidas en otras direcciones del bosque. Una vez activadas, pueden formar una enorme matriz de pentagramas para la teletransportación transcontinental. Desde que Rod ordenó a Innsbern participar en la Guerra del Santo Grial y reiniciar el castillo de Innsbern en la ciudad de Fuyuki, el mago de la familia Chikaiju, que llegó aquí por primera vez, ha estado construyendo este círculo mágico. Señor Rhodes. El líder de los magos de los 1000 árboles del mundo presente se acercó primero a Rhodes, se medio arrodilló en el suelo y le habló respetuosamente. Ya nos hemos puesto en contacto con nuestra familia. Todo está listo. Solo estamos esperando su orden, Lord Rhodes. Muy bien, bien hecho. Gracias por el cumplido. Rhodes asintió con satisfacción, pasó junto al líder de los magos y caminó lentamente hacia el centro de la formación principal. Usó el bastón esmeralda que tenía en la mano para presionar suavemente el centro de la formación mágica. Ha llegado el momento, abre la matriz mágica. ¿Sí? Después de recibir la orden de Rhodes, el líder del equipo y varios magos a su alrededor se situaron en las posiciones designadas e introdujeron su propio poder mágico en el círculo mágico. Rhodes utilizó el poder de su mente como una nueva marca para proporcionar posicionamiento para el círculo mágico correspondiente de su familia. Lleno de poder mágico, el círculo mágico también emitió una luz roja brillante. Al mismo tiempo, 5 enormes corrientes de luz comenzaron a converger hacia el castillo desde todas las direcciones del bosque. Si alguien miraba hacia abajo desde el cielo en ese momento, podía ver claramente un círculo mágico rojo brillante de 5 estrellas formándose lentamente. Irisbiel, ¿qué están haciendo? El auge en la cabeza de Altria tembló, y ella miró a Rhodes y su grupo confundida. A ella no se le permitió conocer la imagen completa de la familia del Árbol de los Mil Mundos, por lo que, naturalmente, no conocía el poder que poseía Rhodes, como el golem mecánico y el acorazado flotante. Al observar la enorme formación mágica que gradualmente tomaba forma frente a él y la enorme cantidad de poder mágico emergente, pensó que Rhodes iba a convocar alguna especie de fantasía o algo así. SHHH. Lo sabrás en un minuto. En respuesta a la pregunta de Altria, Irisbiel se llevó un dedo a los labios y sonrió, manteniéndolo en secreto. Después de ver esa cosa, te garantizo que quedarás en shock, saber. Ah, ¿sí? Altria dudó un momento y no dijo nada más. En cambio, observó en silencio la ceremonia mágica que se desarrollaba frente a ella, esperando en silencio a que llegara algo desconocido. Después de todo, ya había decidido luchar contra Rhodes en secreto. Conocer más de sus ases en la manga sería más útil en las futuras batallas. Un grupo de invitados no invitados también apareció en el borde del bosque, fuera del castillo Innsbern en la ciudad de Fuyuki. Por favor, todos síganme y tengan cuidado de no quedarse atrás. El mariscal sonrió y habló a un grupo de niños asustados que lo rodeaban. Al mismo tiempo, sus manos, ocultas bajo sus largas mangas, temblaban ligeramente. El mariscal parecía muy emocionado en ese momento, porque finalmente había reunido suficiente fuerza, o creía que había reunido suficiente fuerza, y tenía suficiente capital para luchar contra el mago blanco y recuperar su propia Juana de Arco de sus manos. Había cientos de niños tomados como rehenes, y el mariscal había preparado 2000 monstruos alienígenas esta vez. En su opinión, con tal poder, podría matar a Rhodes de frente, recuperar a Juana de Arco del castillo y convertirse en un ganador en la vida. Solo espera. Juana de Arco. Yo, Gilles de Rais, vendré a rescatarte ahora mismo. Una sonrisa de suficiencia apareció en el rostro del mariscal, y en ese momento, una enorme luz azul cubrió el cielo de todo el bosque fuera de la ciudad de Fuyuki. El rostro del mariscal se fue volviendo gradualmente apagada y rígida. Capítulo 0723 Cañón de riel de fortaleza pesada. Lo que apareció en el cielo fue un pequeño acorazado flotante construido por la familia Qianjiesu. Su longitud es similar a la de los buques de guerra del mundo actual, con 170 metros, y su peso es de 12.000 toneladas. Aunque no tiene el arma principal que puede decidir el resultado de un solo golpe, está equipado con una gran cantidad de lanzadores de rayos mágicos y múltiples cañones aceleradores electromagnéticos de alta velocidad de calibre 500 milímetros. Esto es, de pie en la cima del castillo Innsbern, a solo 50 metros del acorazado flotante, Altria sintió el impacto provocado por el acorazado de manera más intuitiva. De manera similar, esos cañones electromagnéticos de calibre 500 milímetros también provocaron que Altria sintiera una gran sensación de crisis. ¿Es este, el árbol de los 1000 mundos, la carta del triunfo de Rock for Neudomirenia? Altria, que vestía un traje, apretó los puños inconscientemente.
Miró a Irisbiel y Tamamo no Mae a su lado y descubrió que Irisbiel no parecía demasiado sorprendida, mientras que Tamamo no Mae tenía una mirada de desdén en su rostro e incluso bostezó. No parecían sorprendidos por este acorazado. ¿Podría ser que quedaran muchos más de estos objetos? ¿O tal vez hay algo más poderoso? Bueno, está bien mantenido. Entonces, probemos el sistema de armas. Rhodes sostuvo su barbilla y miró de arriba abajo al acorazado flotante frente a él por un rato, luego dirigió su mirada hacia algún lugar en el bosque profundo. Allí estaba el mariscal y los 100 niños traídos por él, parados, mirando aturdidos el enorme barco que flotaba en el cielo. Lanzador. Al mirar al mariscal que apareció ante ella, una ira sin fin repentinamente ardió en el corazón de Altria. No se trata solo de la reputación del mariscal en la historia, porque Emilia Kiritsugu también asistió a la reunión de la cruzada celebrada por Kotomi Nerbisei, por lo que las acciones recientes de Caster y su sirviente en la ciudad de Fuyuki naturalmente llegaron a oídos de Artoria. Secuestrar niños y matarlos de forma inhumana, y disfrutar de ello, tal comportamiento despertó un odio ilimitado hacia Caster en el corazón de Altria, quien era miembro del bando del orden y el bien y estaba lleno de justicia. El traje de mujer que llevaba en el cuerpo desapareció bajo los puntos de luz y fue reemplazado por su falda azul y armadura plateada originales. Sosteniendo la espada sagrada, Altria planeó saltar directamente del castillo y matar al mariscal. Sin embargo, cuando estaba a punto de salir de la muralla de la ciudad, una fuerza irresistible la hizo detenerse. Esto es, el rostro de Altria se ensombreció. Aunque nunca había sentido directamente el impacto de este poder, estaba muy familiarizada con él. Ella se giró con todas sus fuerzas y sus ojos se encontraron con el mago de túnica blanca que estaba parado en el centro del círculo mágico a lo lejos y la miraba con una expresión fría. ¿Por qué? Altria miró a Rhodes confundida, con un dejo de terquedad y falta de voluntad en sus ojos. Altria no sabía por qué Rhodes quería evitar que matara a su enemigo Caster, pero como se preocupaba por los niños secuestrados, decidió llegar a un acuerdo con Rhodes. Bajó ligeramente la cabeza, habló con un dejo de humillación y le pidió órdenes a Rhodes de manera respetuosa. Lord Rhodes, juro en nombre de mi rey británico Artoria Pendragon que derrotaré a Caster y traeré la victoria a los árboles de los 1000 mundos. Así que, por favor, permíteme ir y luchar contra Caster. Rechazado. Rhodes rechazó la petición de Altria sin dudarlo, no te permito pelear contra Caster, saber. ¿Qué? Altria levantó la cabeza abruptamente y sus ojos pasaron de la perplejidad a la ira mientras miraba a Rhodes. Le gritó. ¿Por qué? ¿No viste que secuestraron a los niños? Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Rhodes miró a Altria, observando su expresión aburrida, y se burló. Son sus padres quienes deberían preocuparse por su seguridad, no yo. Altria se quedó sin palabras por un momento. Como era una niña pequeña y esencialmente ingenua, no podía entender por qué Rhodes podía ser tan despiadado. Aunque poseía el poder, permitió que el villano dañara a niños inocentes. Pero ahora no podía expresar su insatisfacción directamente. Después de todo, ya había decidido deshacerse de Rhodes. Por lo tanto, seguir acechando a la familia de Qian Jiesu obviamente le daría más oportunidades. Rhodes pasó junto a Altria y miró al rey caballero, que bajó la cabeza frente a él. Su rostro permaneció inexpresivo, pero en secreto se burló de los pensamientos del otro. ¿Por qué siempre hay villanos que quieren hacerme daño? Rhodes se burló en secreto y al mismo tiempo suspiró porque Altria había sido invocada por Emilia Kiritsugu. En algunos aspectos, su compatibilidad era realmente extraordinaria. No es necesario que vengas al campo. No tenemos un arma preparada aquí. Rhodes sonrió y señaló el acorazado que flotaba en el cielo. Solo quería probar el sistema de potencia de fuego de este acorazado. Ya que el mariscal vino a verme, no seré cortés. Capítulo 0724. Esa es la estética de la guerra. En ese momento, en otra parte del bosque en las afueras de la ciudad de Fuyuki, el director Ken se movía con Diarmuid hacia la dirección del castillo Innsbern. Rodfrenugdo Mirenya, fui descuidado la última vez y no traje a Lancer conmigo. Esta vez debo vengarme por última vez. Kenneth estaba inmerso en sus propios pensamientos. No creía, o no quería creer, que Rhodes poseyera la fuerza de un espíritu heroico. El sol era solo una magia de campo a gran escala que Rhodes había preparado durante mucho tiempo. Mientras tenga el apoyo de Diarmuid, podrá matar a Rhodes de frente. Este pensamiento fortaleció el último resto de autoestima de Kenneth. Sin embargo, si Kenneth hubiera visto la batalla en la que Rod reprimió por completo a Gilgamesh antes de que éste lo arrojara al río, probablemente no habría pensado eso. El amo y el sirviente caminaron por el bosque durante un rato. En ese momento, Diarmuid de repente sostuvo la lanza en su mano horizontalmente y se paró frente a Kainet con una mirada vigilante en su rostro. Por favor, tenga cuidado. Maestro, parece que algo anda mal. ¿Pasa algo? Al escuchar las palabras de Diarmuid, Kenneth percibió inconscientemente la situación que lo rodeaba. Sin embargo, después de examinar atentamente los alrededores 3 o 4 veces con magia de detección y no encontrar nada malo, miró a Diarmuid con insatisfacción. Lancer, ¿te asusta la habilidad de lucha de Archer? ¿O te intimida la magia de Rod que creó el sol? No es así, maestro. Por favor, escúcheme, siento la existencia de una crisis. Sin prestar atención al sarcasmo en las palabras de Kenneth, Diarmuid miró a su alrededor con nerviosismo, y las venas de mis manos que sostenían las armas se hincharon porque estaba usando demasiada fuerza. Olvídalo.
Lancer, te quedarás aquí, cobarde de mente débil, un hombre despreciable que solo piensa en tener una aventura con la esposa de su señor. No, me has entendido mal. Lord Kenneth. No hay nada malo entre la señora Sora y yo. Por favor, créeme. Sea verdad o no, lo sabes en tu corazón. Kenneth miró a Diarmuid frente a él, y la expresión de su rostro se volvió cada vez más hostil. Después de todo, ¿qué hombre puede tolerar el hecho de que su prometida escuche a otro hombre más que a él mismo? Kenneth frunció los labios e ignoró las palabras de Diarmuid. Apartó a Diarmuid que le bloqueaba el paso y caminó directamente hacia Innsbruck. Con la existencia del contrato, Kenneth no creía que Diarmuid no lo seguiría. Y tal como pensaba, después de ver a su propio maestro continuar su camino, Diarmuid siguió los pasos de Kainet en silencio. Sin embargo, no mucho después de que el amo y el sirviente salieron, 5 enormes rayos de luz rojos compuestos de poder mágico cubrieron el cielo. Entonces, en un enorme estallido de luz azul y blanca, un acorazado flotante extremadamente majestuoso apareció sobre el bosque. Esto es, poder mágico de esta escala. Kenneth abrió mucho los ojos, mirando el círculo mágico en el cielo formado por el enorme poder mágico, y el acorazado flotante que emitía una enorme energía mágica que apareció con el círculo mágico. En ese momento, se arrepintió de no haber escuchado a Diarmuid. Entonces, las torretas de los cañones secundarios, densamente pobladas, del acorazado flotante, comenzaron a girar y el corazón de Kenneth empezó a acelerarse. No fue hasta que se dio cuenta de que las armas del acorazado no le apuntaban que su corazón volvió a calmarse. Al mismo tiempo, esos cañones secundarios electromagnéticos de alta velocidad que ya habían completado su puntería también comenzaron a mostrar sus colmillos a sus propios objetivos. El avanzado sistema de cañón electromagnético no hace un ruido tan fuerte como el antiguo cañón estriado al disparar, pero el efecto que crea es suficiente para avergonzar al cañón Gustav. El bosque desapareció en un instante, y las montañas a lo lejos parecían una pintura de fondo de papel frente al proyectil cinético de alta velocidad. El viento cinético creado por el arma pasó volando, y una rama que cayó con el viento aterrizó sobre Kenneth y su sirviente, quienes estaban confundidos. Lord Kenneth, creo que deberíamos retirarnos. Diarmuid miró en estado de shock la poderosa nave de guerra en el cielo, luego giró lentamente la cabeza para mirar a su maestro. Lancer, regresemos. Kenneth, quien también estaba asustado por la devastadora potencia de fuego del acorazado, miró a Diarmuid sin comprender. En ese momento, por primera vez, el amo y el sirviente, que estaban llenos de contradicciones, sintieron una sensación de tienes razón. ¿Cómo es? Rhodes se dio la vuelta y miró con orgullo a Altria, quien estaba atónita después de ver la salva del cañón secundario del acorazado, y dijo con una sonrisa. ¿Lo sientes? ¿Sientes qué? Al 4-9, Tolia miró fijamente a Rhodes frente a ella. El rey de Gran Bretaña se sorprendió mucho cuando fue testigo por primera vez del poder de las armas tecnológicas del futuro. En ese momento, Rhodes se volvió más misterioso a los ojos de Altria. Por supuesto que es poder. Después de intercambiar una mirada con el aturdido Altria, Rhodes giró la cabeza y miró a los buques de guerra que seguían disparando continuamente en el cielo, con una sonrisa feroz en su rostro. El poder de la guerra. Capítulo 0725. Este es el libro de texto de la ciudad de Luoyang. Ah. Maldita sea. Maldito mago. Juro que te haré pedazos. Entre el valle y el bosque, el mariscal estaba usando la habilidad de teletransportación del libro de texto de la ciudad de Luoyang para sobrevivir bajo el ataque de los cañones secundarios electromagnéticos de alta velocidad del acorazado flotante, mientras maldecía y maldecía constantemente a Rhodes. Mago blanco. Mago despreciable. Te odio. Caerás al nivel más bajo del infierno, acompañado para siempre por insectos mágicos sucios e inferiores, y nunca verás la luz del día. Originalmente estaban ocultos en la oscuridad para luchar contra Rhodes, se convirtieron en cenizas en la primera ronda de salvas de armas secundarias del acorazado flotante. Perder la única moneda de cambio en la que podía confiar para luchar contra Rhodes, el propio mariscal no sintió la más mínima frustración. En cambio, se enojó aún más y comenzó a maldecir a Rhodes con todas las palabras que se le ocurrieron. Sin embargo, este fue solo el último lamento del mariscal, que se vio obligado a morir y cayó en la desesperación. Como se mencionó anteriormente, la llamada teletransportación en el libro de texto del castillo Rein es solo un truco de acelerarse y ralentizar al enemigo, similar al control de tiempo inherente de Miyakiri Tsuru, pero en términos de misterio, ni siquiera es tan misterioso como el control de tiempo inherente y debe clasificarse como una ilusión. Aunque el mariscal puede evitar por poco el fuego concentrado de los cañones secundarios a través de esta habilidad, si quiere escapar de la cobertura de artillería de esta área, necesitará gastar más tiempo y poder mágico para realizar un verdadero teletransporte. El acorazado flotante que rugía en el cielo y derramaba desenfrenadamente su propia potencia de fuego obviamente no permitiría que el mariscal tuviera tiempo para prepararse para el teletransporte tan fácilmente. El potente cañón antiaéreo electromagnético del dormitorio disparó más de 300 proyectiles en un minuto. La fuerza electromagnética se frotó en el aire e incendió las ramas del bosque que se habían secado debido al clima invernal. Explosión, perforación de blindaje y quema se realizan todas al mismo tiempo, lo que lo convierte en el Sherman M1 entre los acorazados flotantes. Proyectiles, que estaban casi unidos formando una cadena, atravesaron el suelo del bosque y destrozaron las montañas a lo lejos. Este ataque continuo y poderoso cortó la última esperanza del mariscal de usar la teletransportación para abandonar el campo de batalla.
Solo podía seguir usando la ilusión de teletransportación para prolongar su vida, pero el poder humano es limitado y el poder mágico del mariscal no es infinito. Al final, la vida del mariscal quedó congelada en un cráter que había sido barrido por la cadena de cañones antiaéreos electromagnéticos de alta velocidad. Cuando desesperadamente descubrió que su poder mágico se había agotado y ya no podía usar la teletransportación, las balas de cañón en el cielo, envueltas en luz blanca y surcando el cielo, ya habían alcanzado su cabeza. Juana de Arco, espérame, definitivamente te entregaré. Finalmente, la mirada del mariscal cruzó una distancia de miles de metros y se quedó mirando a Rhodes y Altria que estaban parados en el borde del piso superior del castillo. Luego, la cadena de munición de Octamion Gauss pasó por el cráter donde se encontraba. Después de la violenta explosión, solo quedaron algunos trozos de tela destrozada de la ropa del mariscal, lo que demuestra que Gilles de Rais había estado allí. Este tipo de poder. En una casa de madera deshabitada y en ruinas en el casco antiguo de la ciudad de Fuyuki, Rider y su sirviente, que usaban este lugar como base temporal, estaban observando la información enviada por el familiar a través de la magia de retroalimentación de imagen realizada por Waver. Después de ver al acorazado flotante aniquilar a Caster con facilidad, el rostro de Waver se puso pálido instantáneamente. Iskandar también mostró una mirada extremadamente seria, lo cual era raro. Oye, Rider, ¿tienes alguna forma de luchar contra semejante fuerza? Waver giró la cabeza rígidamente y miró a Iskandar, quien sostenía su barbilla y miraba el acorazado flotante en la imagen. Esta pregunta es difícil de responder. Iskandar no respondió directamente a la pregunta de Waver, sino que permaneció en silencio por un rato, luego le dio a Waver una brillante sonrisa. Bueno. Pero creo que si consigo ese acorazado, será mucho más fácil conquistar el mundo. Al menos cruzar el mar no será un problema. Mientras hablaba, Iskandar mostró una expresión de extrema sorpresa en su rostro, como si hubiera descubierto algún problema de clase mundial. ¿Sí? Eso es. Bueno, está decidido. Debo apoderarme de este acorazado flotante e incorporarlo a mi ejército como el rey de los conquistadores. ¿Tú, has estado pensando en esto durante tanto tiempo, y ahora estás pensando en algo así? Waver ya no tenía energías para enfadarse con Iskandar. Parece que fue un error que yo participara en esta guerra del Santo Grial. Oye. Usa tus pensamientos. No estás calificado para ser mi maestro, Iskandar, el rey de los conquistadores. Iskandar se rió y le dio una fuerte palmadita en el hombro a Waver, atrayendo una mirada de queja de la otra parte. Pero al momento siguiente, Iskandar sintió de repente que algo iba mal, y su intuición, que había desarrollado en la guerra, le dijo que ahora estaba en una situación muy difícil. Al mismo tiempo, una voz de hombre sin emociones apareció en la cabina. Solo estás planeando saquear la propiedad de otras personas, rey de los conquistadores. ¿No tienes miedo de ofender a las personas equivocadas? Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon. No se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.